Buenos días, buenas tardes o buenas noches, cuando quieran que ustedes nos estén escuchando. A mi amigo Juanfran le encanta la cortinilla del programa. Ahora que la entiendo, sí. Ahora que la entiende, sí. Bueno, si no la entendéis ya la explicaremos algún día, aunque es bastante tonta. Pero bueno, bienvenidos una vez más a Film and Roll, vuestro podcast favorito. En primer lugar, me gustaría agradecer a la cantidad de gente que inesperadamente nos llega día a día, por lo menos hablo un poco por mí y por las sensaciones que me transmiten también los compañeros, que nos decís que estáis escuchando el podcast, los que ya tenemos grabado y subido a las diferentes plataformas, y sobre todo que os gusta cómo va avanzando, que os gusta cómo nos vamos compenetrando poquito a poco y sacando cosas chulas en cada programa. Así que muchísimas gracias por escucharnos. Y como estamos cerquita de Navidad, o como acaba de pasar la Navidad, sea por cuando nos estáis escuchando, que yo quiero que siempre os cuadre a vosotros, que siempre os venga bien el programa, como si lo hubiésemos grabado ayer, nos gustaría pediros un pequeñito regalo de Navidad. Y es que si nos escucháis por las diferentes plataformas, en concreto, por ejemplo, por YouTube, pues que no cuesta nada darle ahí a suscribirse, hombre, por favor, que nos ayudáis mucho a que el algoritmo maravilloso y misterioso de YouTube pues nos recomiende, y así pues podéis estar al tanto cuando llegue un programa y bueno, nos echáis una manilla. Si simplemente lo estáis escuchando por YouTube, pues venga, darle a suscribirse, que es gratis por ahora. Así que nada, vamos a empezar con el programa de hoy. Y yo, como siempre, pues doy la bienvenida a los colaboradores y colaboradoras oficiales del programa de Film and Roll. Buenos días, Vicky. Hola, buenos días, o buenas tardes o buenas noches, sí, claro. lo que convenga. Muy bienvenido, sea usted muy bienvenido, Alberto. Hola, ¿qué tal? Él siempre tan escueto. Y Juanfran, que va a ser directamente el que nos va a contar de qué vamos a hablar hoy en Film and Roll. Cuéntanos un poquito. Ey, ¿qué pasa? Pues hoy vamos a reflexionar sobre dónde se graban las películas, ¿no? Dónde ocurre una historia, que se puede llamar la localización, o lo que en inglés sería el setting, que es pues eso, donde ocurre una historia, ya sea una novela, donde sea una película, lo que sea, pues donde ocurre. Y para empezar quiero que miréis alrededor vuestra. Un momentito. ¿Creéis que se puede grabar una película entera donde estáis ahora mismo? Sí. Sí, de hecho hay una película. No me acuerdo el nombre, pero es de zombies. Pontypool. Sí, esa es, ¿no? Sí. Bueno, el caso es, si por ejemplo estás en un coche, se puede grabar una película ahí, completa. Pues sí, existe una película que es de Tom Hardy, ¿no? Creo que se llama Lock. Si por ejemplo estás en una tumba, se puede grabar una película ahí, Perfectamente. pues sí, no sabemos qué haces escuchándonos en una tumba, pero se Pero puede. aquí no hemos venido a juzgar a nadie. En fin, que si no lo sabéis, se han grabado películas en espacios lo más reducido que podáis llegar a pensar. Uh-huh. Y eso es lo que vamos a intentar analizar o intentar reflexionar sobre ello, y qué es lo que se necesita para grabar una película, que al fin y al cabo me parece que son buenas ideas. Y vamos a empezar. ¿Con cuál empezamos, por ejemplo? ¿Qué queráis comentar así de primera? Yo tengo un par de películas principales que me han llegado, y tantas otras que se me olvidarán, pero hay dos principalmente que a mí me han llegado mucho. Que no quiere decir que quiera empezar yo. ¿Que alguien quiere comentar algo de primera? O... Yo me voy al extremo, que como bien has dicho, para mí sería la del ataúd, ¿no? Uh-huh. La de película de Rodrigo Cortés, que es Buried. Y básicamente no es spoiler porque la película acaba y empieza en un ataúd. Uh-huh. No hay ningún otro sitio que se vea en la película que sea fuera de ese ataúd. Pues que es una cosa que se tiene que suplir pues con el ingenio del director,
con una... Vamos a decir que el director es Rodrigo Cortés. Rodrigo Cortés, ¿no lo he dicho? Sí, No, sí, lo he sí, dicho, sí, sí, lo he Sí, dicho. perdón. Hombre, echa para atrás el programa y lo escucho si estaba quieres. atenta. No, dale para atrás un poquito así con el clic. Dale. ¿Ves cómo lo ha dicho, coño? Que te lo he dicho Que, yo. en fin, que Rodrigo Cortés es verdad que parece que le gustan como los retos, ¿no? Siempre se mete en estos proyectos raros, que lo que parece que le gusta es retarse a sí mismo. Y la verdad que esta película te va a sorprender, ¿eh? Si no la has visto, te la recomendamos porque te va a sorprender cómo se puede grabar hora y media o Hora y 2 horas cuarto aproximadamente, sí. de película en un ataúd, me parece que lo que máximo que llegaba es un teléfono con hablar con el exterior y eso es todo. Entonces es interesante cómo el director pues usa los cambios de plano, una narración a través del movimiento, de los movimientos de cámara, de los planos enfocando pues, a los ojos, a planos detalle, de un mechero, por ejemplo, hay por ahí, el teléfono, y cómo te va contando una historia, pues supliendo lo que grabar en un ataúd implica, que es pues un hombre sin poder moverse. Y luego hay, de este estilo hay muchas otras. Ujú. No sé si quieres decir algo de Burial, pero por ejemplo, otra que yo vi hace poco y que me encantó es la de esta de... Es que en español no sé cómo se llama. En inglés, Phone Booth, que es la de la cabina esta de última llamada. Última llamada. Que la vi hace poco, Ajá. un poco sin mucha expectativa, Ujú. pero la verdad que me encantó, me pareció un peliculón. Y esa otra de las cosas que me parece muy interesante y que podemos comentar en este programa ya es la importancia de la música o de los efectos especiales. Y es que esa película lo usa muy bien para mantenerte en tensión, para mantenerte Continuamente, alerta. Y es otra película que no sale de una esquina de Nueva York o de Manhattan Sí. o donde sea. Ujú. Y me parece súper interesante cómo los directores tienen que suplir esa falta de movimiento físico de los actores, pues con música, con la propia dramatización de los actores, Ujú. con lo que se le vaya ocurriendo. Yo una de mis películas favoritas de este tipo que se ambientan en un solo espacio, la vi también un poco de sorpresa, no me la esperaba. Y es una película que se desarrolla toda en una cárcel, pero en una cárcel ficticia, en una cárcel preparada, Ujú. y que nos habla de un experimento que se realizó en 1971, que es el experimento de la cárcel de Stanford, que lo realizó un profesor alemán, con el fin de realizar un experimento sociológico, ¿no? Para demostrar de alguna manera o simplemente para recabar información de acerca de por qué son así los roles de tanto de prisionero como de carcelero, ¿no? Digamos, Ujú. porque ese sadismo, por una parte, porque las motivaciones que tienen siempre los prisioneros, esa locura que envuelve cuando encierra a una persona mucho tiempo, ¿no? Pues quiso hacerlo y lo hizo con estudiantes de la universidad, ¿no? O sea, el experimento es real, ¿no? Estamos hablando tanto de un poco de la sinopsis como del experimento. Y lo curioso de todo esto es que se presentan voluntarios, ¿vale? Le dicen que le van a pagar unos $15 al día o algo así, y eso pues le viene que te caga en 1971 a estos estudiantes, y se apuntan, y algunos tienen el rol muy predeterminado, es decir, algunos dicen directamente, yo quiero ser carcelero, o yo quiero ser prisionero, ¿vale? Y a otros son incluso más extremistas y dicen, yo nunca me vería en la piel de un carcelero, digamos, ¿no? Nunca jamás me vería en la piel de un guardia, lo odio, voy todo contra ellos. Lo interesante del experimento es que la elección de uno y de otro se realiza por sorteo. Se lanza una moneda y se pone a uno de un lado y a otro de otro. Y lo encierran, no sé cuántos días son, pero son muchos días, ¿vale? Y vas viendo cómo va progresando esto dentro de esa cárcel y cómo te va asumiendo al espectador también en esta locura, ¿no? Que se desarrolla. Y bueno, el experimento real creo que duró una semana. Se tuvo que cancelar directamente a la semana porque
O sea, eso iba a acabar en una guerra, en un motín absoluto y tal. Te das cuenta del abuso de poder, ¿no? De Efectivamente. Y te das cuenta incluso de estos, al estar basado en hechos reales, pues bueno, eso siempre ayuda un poquito a meterte en la historia, ¿no? Y a decir, bueno, vale, no es simplemente las elucubraciones de un guionista que dice que esto podría pasar, sino que al estar basado en un experimento sociológico, te quedas flipando, ¿no? Sí, lo interesante es ver eso, como gente tímida o gente pacífica, de repente le toca ser carcelero y empieza a dar porrazos a todo el mundo, ¿no? Y a abusar. Es una película muy interesante que usa muy bien la ambientación de un solo espacio para sumirte a ti en ese experimento. Yo la recomiendo mucho, es de 2015, creo. Sí. O sea, además es bastante reciente. Sí, pues a mí me recuerda mucho, o sea, cuando habla de la película El Señor de las Moscas. No lo he visto. Que también va un poco por el estilo, ¿no? Que los niños se quedan en la isla después de un accidente aéreo y tal. Sí. Y se van corrompiendo y se van creando como distintos roles y tal. Sí. Y una peli que no he visto la peli, pero seguro que ha visto el capítulo de los Simpsons. Sí, lo he visto. El capítulo de los Simpsons, sí. Con eso sobra, de verdad, ¿eh? Que yo esa la vi... ¿Cómo? Es que no sé cómo se llama. ¿Has dicho cómo se llama? El experimento de la cárcel de Stanford o algo así. Yo la vi en un viaje en el autobús, un magnífico autobús de, no sé si era de Alsa o una a Madrid. Sí, Alsa. Entonces, y la puse... Está bien, o sea, la historia obviamente te deja flipando porque es lo que tienen las cosas basadas en hechos reales, ¿no? Que parece a veces que la realidad pues siempre supera la ficción. La película a mí me pareció un poquillo larga, tal. Sí, dura alrededor de 2 horas. Pero la verdad que el experimento es súper interesante y esto es lo que le pasa a estas películas, por lo menos para mí, que algunas flojean un poco en ciertos aspectos al tener la limitación de la localización. O eres súper ingenioso o siempre vas a flojear en algo. Si te va a hacer larga, si te va a hacer un poco pesada. Hay películas que salvan todo eso, pero claro, ya estamos hablando de obras maestras. Sí. Pero que es verdad que yo a estas películas las aprecio mucho por eso, por el ingenio que tienen los directores o las directoras de salvar ese escalón que es la localización. Y me parece muy interesante en el aspecto técnico, ¿no? En cómo trabajan con la música, con los efectos especiales, cómo trabajan con el movimiento de cámara, cómo trabajan con la narrativa, la iluminación. Por eso yo le di mucho valor a este tipo de películas, ¿no? Porque aunque a pesar de, por ejemplo, esa película tampoco me encantó, pero sí que es verdad que tiene un valor muy grande poder grabar una película con 10, 20 o 15 personas y una habitación o un pasillo, porque esa película se graba en un pasillo. Cualquier espacio Entonces, reducido. yo por eso... Sí, es verdad, yo digo que cuando veáis estas películas que las veáis con eso en mente, ¿no? Que a lo mejor no va a ser la mejor película de la historia, pero que es súper interesante ver pues cómo trabajan el movimiento de cámara, los planos y todo ese tipo más técnico, ¿no? Sí, en ese sentido, por ejemplo, Gravity es muy buena porque realmente en un espacio totalmente reducido te crea como una tensión enorme en todo momento y la cámara, que yo recuerde, no está en ningún momento quieta, o sea, está todo el rato en movimiento. Yo es que Gravity cuando la vi fue un... ¿No te gustó? No me gustó nada. O sea, ya es verdad... Normal. Sale Sandra Bullock. Bueno, claro. Ya no solo porque salga ella, sino porque es que me acuerdo de esa mujer, es que no sé si era él o ella ladrando en el espacio, no sé si os acordáis, porque no me acuerdo. Yo es que no la he visto. Se había muerto su perro, ella y el de los cafés. Cuidado, spoiler. El de los cafés. George Clooney. Entonces los dos guapísimos en el espacio y empiezan a contar que creo que a ella se le ha muerto el perro y empieza como a aullar ella, empieza au, au, en el espacio. En fin, es verdad que creo que el 3D estaba guapísimo, yo no lo vi en 3D y los efectos especiales estaban muy bien, pero yo en aquella época no valoraba ese tipo de cosas. Entonces, pero yo cuando la vi fue un plof enorme. Por ejemplo, porque en realidad se puede decir que es casi como no un género, pero el del espacio, ¿no? El género del espacio, que es como tanto Gravity o 2001, o hay una que es Moon también muy interesante.
Entonces, Me esas parece películas... una peli muy interesante. Es de lo más interesante que yo he visto de tema espacio. Sí. Realmente. Y ahora ha salido últimamente, hace poco, la de Ad Astra, que es con Ujú. Brad Pitt, que me parece Sí. un peliculón también. Y todas están muy conectadas porque al ser en el espacio, pues conlleva... Eso es otra de las cosas que quería comentar, que la localización al final influye en la película. O sea, tú Claro. no puedes grabar, obviamente, una Navidad nevando en Córdoba, ¿sabes? Ujú. Tienes que basarte... Es que es otro de los problemas que yo veo cuando la gente que está empezando empieza a grabar películas, empieza a grabar Sí. cortos, ¿no? Y a lo mejor se llega en Córdoba y se empieza a hablar de, yo qué sé, de mafia y de cosas así y a lo mejor la gente dice, tío, pues a lo mejor en Córdoba no es el sitio indicado para grabar sobre mafia, graba sobre, De yo qué sé, Italia. otro tipo de cosas, pero bueno, que en el espacio pues siempre suele grabarse o profundizar en el interior de la persona, ¿no? En el interior del personaje, porque claro, en tanto tiempo en silencio, y me parece que es casi su propio género o con su propio que es muy interesante. Cada espacio tiene sus normas y eso es lo Sí, interesante, que el autor, que el director, la directora, quien sea, se enfrente a esas normas y saque un peliculón respetando esas normas. Y lo bonito que es el cine de vampiros tiene sus normas, el cine del espacio tiene sus normas y sus reglas, y aunque no sean las reglas más, a lo mejor más verídicas a veces, porque son películas que estamos hablando que se hacen desde el principio del cine, ¿sabes lo que te quiero decir? Se crearon unas normas en su día y esas normas se respetan, Sí, lo hablamos ¿no? con lo del slasher, lo hablamos, ¿no? Efectivamente, Que tiene sus propias tiene, normas. tiene sus propias normas, ¿no? Entonces, lo interesante que me parece a mí de esto es como de... Yo no necesito que todo sea verdad, ni mucho menos, para eso es cine y es la ficción. Pero sí que me da mucha rabia en el cine cuando no se respetan estas normas, ¿no? Por ejemplo. Y es tan interesante que ya no es cuando te vas al espacio, ¿no? Que es como de, bueno, en el espacio invéntate lo que quieras. Es como cuando hemos hablado antes de, en la habitación en la que te encuentras ahora podría grabarse una película. Y en esa habitación en la que tú te encuentras hay unas normas que tienes que respetar para el cine. Es decir, en la habitación en la que te encuentras ahora mismo tienes la iluminación que tienes ahora mismo. Y durante 1 hora y media, ¿vale? Sin salir de esa habitación y sin que, si la película pues pretende ser realista, todo realista que puede ser, ¿vale? Para algo tiene que haber un conflicto muy fuerte, ¿vale? No puedes usar otra iluminación que no haya en la sala en la que tú te encuentras ahora, no puedes usar otros elementos que no sean los que tú hayas ahora, a no ser que estés grabando Harry Potter, ¿vale? Y bueno, pues te inventes los objetos y las normas y lo que tú quieras. Pero es muy interesante en ese sentido porque incluso cuando en una película, en una sala, entra una luz Sí, que no había, sí. ya dices, vale, ¿qué está pasando? ¿No? ¿Por qué te cargas las reglas de tu propio espacio? Eso... Y da a entender de alguna manera que no estás siendo capaz de sacar de ese espacio en el que tú te has propuesto sacar una película, no estás siendo capaz de conseguir tu objetivo, ¿no? Bueno, pero también eso depende de más factores. Por ejemplo, una peli así reciente que hemos visto y que también transcurre en un único espacio, Clímax. Sí. No sé si la habéis visto. No, todavía. Francesa. Pues, recomendación navideña no hasta para menores de edad. Entonces, Clímax transcurre toda en un mismo edificio, la mayor parte en una única sala. Ujú. Y lo que pasa es que la gente pues se pone hasta el culo de ácido, sí. ¿no? Entonces, aunque es una sala que tiene una iluminación concreta, como la gente está flipando, Claro. te justifica el Pero- jugar con las luces, claro los que sí. colores, los Sí. sonidos, las distorsiones y 1000 cosas más, porque lo que está haciendo es jugar con tu mente para que tú tengas la misma sensación que están teniendo ellos. Es muy interesante esa Pero película. muy interesante clima. Podríamos hablar 1 hora y media de podcast solo de clima, porque es muy interesante. Pero por eso he dicho lo de Harry Potter. Sí, Quiero pero decir, a un caso sí, que específico. tú puedes meter, por ejemplo, uno de los actos más recurrentes en las películas de este tipo son los flashbacks, Sí. las ensoñaciones, los recuerdos del pasado, todo esto. Eso es muy recurrente en todo este tipo de películas. ¿Por qué? Porque de alguna manera es un alivio a la trama.
y es un alivio para el espectador, para sacarlo de ahí durante un momento, ¿no? Entonces, lógicamente, durante estas ensoñaciones pues pueden aparecer personajes que no estén en la sala. Por eso yo me refería exclusivamente, para hablar de lo del foco que entra y que dices, ¿dónde coño estaba ese foco, no? Me ciño únicamente a espacios realistas en los que no hay ensoñaciones, y además que son cosas que se dan en el cine, que son errores que se cometen, ¿no? Y que en el cine moderno, en el cine actual, se cuidan muchísimo esas cosas, porque el nivel de crítica que tenemos ahora no es el nivel de crítica que había pues hace 20 años, ¿no? En el que se permitían una serie de cosas que dices, bueno, vale, es que lo entiendo, ¿no? Hoy en día, con la calidad que hay a nivel grabación y con la cantidad de recursos que tienes, digamos que el espectador, y oye, que muy loable, ¿sabes?, no permite este tipo de errores, ¿no? Pero entonces cualquier elemento que entre que no tenía que estar ahí, pues a mí me da a entender que es una falta de calidad a nivel director o a nivel guión. Yo no estoy de acuerdo. Voy a poner, por ejemplo, en Buried, que ya hemos hablado de ella. En Buried no se sale nunca del ataúd, y no te meten movidas raras. Las luces que tiene son las del móvil y las de los palitos luminiscentes que tiene y el mechero. Pero, por ejemplo, el plano del cenital que sube infinito, obviamente ese ataúd no tiene esa profundidad. Y ahí tú te estás poniendo porque también el cine, para mi entender, también consiste un poco en crear arte de alguna manera, ¿no? Entonces, sin salir del espacio y sin meterte nada extraño de ese espacio, te está creando un plano que visualmente pues te da una sensación de caída Claro, pero no creo que eso esté en choque, o sea, no creo que esté en desacuerdo por ese motivo. Pero yo con lo que yo estaba hablando. entiendo o sea, lo que él quiere decir, y es que, o sea... Que no tengo un ejemplo claro de lo que quiero decir. Hay una regla, por ejemplo, que lo llevó a los detectives, las novelas de detectives, cuando nacieron, se crearon... Es que si eso ya hablaremos un día de cine de detectives o lo que sea, porque a mí me interesa mucho. Y si los espectadores quieren, pues que dejen, Venga, dejaron un comentario, ponérselo por el Juanfran, hacerlo por el Juanfran. Y entonces se crearon unos decálogos, ¿no? Que es como una norma de los detectives, que por ejemplo está el de Knox, que es muy famoso, y pues básicamente decía 10 normas que tenían que tener todas las novelas de detectives. Por ejemplo, una de las primeras es que el detective narrador no puede ser el asesino. Entonces, otra, que no puede, que si sale un extranjero, había una que no podía salir, le llamaban un Chinaman, que creo que era un chino, que no podía salir ningún chino, que no se podían usar drogas que no fuesen conocidas hasta el momento. Ajá. Por ejemplo, entonces, ¿qué pasa? Que estas reglas están muy bien porque así el público lo conoce y el público puede intentar resolver el enigma. Pero ¿qué pasa? Que luego, pues, obviamente, los escritores intentan salirse de esas reglas para sorprender al propio espectador. Entonces, ¿qué pasa? Pues que hemos visto que detectives en primera persona al final son los asesinos y te han tenido engañados, y entonces yo entiendo que sí que tiene sus normas, pero también veo súper válido que se salgan de esas normas para sorprender al espectador. Para innovar, claro, sé que al final las reglas pero están que para también es verdad que una vez que pasa ese nivel de cinéfilo, ¿no? Una vez que tú empiezas a salirte de lo que algunos llaman la dictadura de la trama, empiezas a dejar de fijarte en lo único, la historia es lo único que te importa, y empiezas a fijarte en cosas más, pues eso, la iluminación, el sonido, la banda sonora, la fotografía, todas estas cosas. Es verdad que empiezas a darte cuenta de detalles, por ejemplo, una cosa que hacen mucho, que cuando entran en una habitación, las luces de la lamparilla y todas están encendidas para que le dé iluminación y le dé un poco de atmósfera a la habitación. Y es verdad que dices, tío, tú cuando entras a tu casa no está la lamparilla encendida, y además hay veces que está la lamparilla y la luz de arriba, ¿sabes? La luz de la mesita de noche y la de arriba. No, pones una o pones otra. Empiezas a darte cuenta de cosas pues que no cuadran mucho, y que es verdad que lo hacen para que haya una mejor atmósfera, una mejor iluminación, pero que al espectador que tiene ya un poco de experiencia pues le chirría un poco, y es lo que dices, que estamos llegando ya a unos niveles que esas cosas deberían de empezar a cuidarse un poquito más.
De que hecho, sí, creo que está bien. Que se cuidan, ¿sabes? que Que la las mayo- producciones estas, que no somos mijitas, madre mía, no es mijitas Twitter, Pero es verdad, ¿sabes? Para pero que es verdad que cualquier lo de la detalle. iluminación todavía necesita muchísimo trabajo. Sí, Hay muchas sí. películas que tengan la iluminación real. Y si tú ves las películas de Hitchcock y todo esto, Sí, claro. o las más antiguas, ves una sombra ahí súper, como que le está pegando el foco Claro. al actor de gordo y se hace una sombra ahí súper dura. Entonces, es verdad que se podría mejorar. Pero bueno, que también pues ya sabemos todo lo que estamos viendo y tienes que dejar pasar ciertas cosas, ¿no? Claro. Ya que has dicho Hitchcock, voy a aprovechar Sí, y voy a mencionar al menos La ventana indiscreta, sí. ¿no? Que es una de las primeras, así que son de cine clásico que transcurren en un único espacio, con este señor que no puede moverse y Sí. está siempre mirando por su ventana. Tiene otra, él, que es la de La Soga, La Soga. que no sé si la habéis visto, Sí. yo la vi No. hace poco y no básicamente, es que no, este tipo de... Bueno, han hecho un remake, ¿no? Hace poco. Yo los remakes. Y ya. es bastante malo. En fin. Sí, claro. Que La Soga, es que a mí este tipo de historias no me llaman la atención, porque a mí me gusta, de los detectives y todas estas cosas, me gusta el misterio de intentar resolver qué ha pasado. Y en La Soga lo que te presentan es una película en una habitación que, claro, para su época es súper novedoso porque él, Claro. además lo intenta grabar como en una toma, ¿cómo se llama esto? En un plano secuencia. En plano secuencia, ¿no? Aunque después tiene sus truquillos que os Claro. dais cuenta cuando lo ves, ¿no? Como que se acerca mucho a la espalda de uno y ahí ha hecho un corte, ¿no? Como hizo el de Birdman Claro. en Iñárritu. Bueno, pues La Soga lo que hace es que sale al principio dos chavales que estrangulan a otro con una soga y lo guardan en un baúl y entonces hacen una cena alrededor de ese baúl. Entonces la historia va de los pillarán o no los pillarán, pero tú ya sabes lo que ha pasado, sabes, el misterio Claro. es de a ver si el protagonista, que es, no sé si es James Stewart, si el protagonista lo adivina o no. Pero a mí eso, o sea, no me Sí, llama claro, a ti tanto no la te, no te atención. supone un reto como Claro, no es un espectador, reto entonces, ninguno, entonces simplemente tú- estás viendo. Sí, que a lo mejor eso en los años 60 era la hostia, en plan, hostia, es que lo van a pillar, es que no lo van a pillar. Pero hoy en día a lo mejor ya se nos queda un poco corto. De todas maneras, en el aspecto técnico sí que es verdad que es lo que hemos dicho antes, que en la historia sí te queda un poco corto, pero el aspecto técnico es una genialidad, y más en aquellos años, como intenta hacerlo todo en un plano secuencia. Y la verdad que es muy interesante, ¿no? Como los actores pueden estar tanto tiempo, porque a lo mejor aunque tenga cortes son planos de 5 minutos, de 10 minutos. Ya que has hablado de detectives, voy a aprovechar y voy a decir, por ejemplo, Asesinato en el Orient Express, de ¿Has Agatha visto la Christie. Sí, hay... Sí. La película es horrible. Ah, bueno, pero No yo sé. creo La nueva, la no se nueva. Creo que puede vi la hacer- antigua, No creo. se puede hacer peor una película. La nueva con- es horrible. No se puede hacer peor, tío. no se Pero puede bueno, hacer peor. transcurre en un Sí. tren, así que la tenía que mencionar, ¿no? Y ya enganchando, no le quiero dedicar más tiempo a esa Gracias. película. Muchas gracias. Pues enganchando con Agatha Christie, pues tengo que mencionar, por ejemplo, 10 negritos, Ujú. que ocurre Sí. toda también en la casa. Sí, Y, es que el nombre 10 negritos. Ya negrita. y diré también 8 mujeres, que no sé si os suena, No. que es francesa, que es un poco del estilo, o sea, un poco es 10 negritos, pero son 8 mujeres en una casa y ha ocurrido una cosa. Sí, hay mucho de ese estilo de detectives, que es eso, el género Hood Unit, quien la ha hecho, y es que eso, están todos en una casa y a ver quién ha matado. Exactamente, un poco y un van Cluedo. desapare- Es Sí, un es Cluedo. Cluedo, toda la película. Exactamente. Entonces, yo creo que le podríamos incluso dedicar a uno, yo que sé, hablando del tipo de detective, tipo de... Sí. a mí me Sí. gusta ese Me tema, parece por bien. ejemplo. Y así también pues que transcurre en una casa y es como, pero ya no es un Cluedo, sino que ya pasamos un poco al género de terror. Voy a decir You Are the Next. No lo he visto. ¿No la habéis Ni visto? idea. Pues para verla un domingo por la tarde está muy entretenida. You Are the Apuntadla. Next es una pasada, y además la película nueva esta de la boda, ¿cómo se llama? Sí, la de Noche de Bodas. Noche de boda. Ujú. Tiene una clara inspiración en You Are the Next. Pero a mí You Are the Next me parece una peli con a lo mejor un presupuesto, no sé si más bajo, pero es una producción diferente, ¿vale? Algo más independiente que esta de Noche de Boda, a la que se le ha querido dar un poquito más de... A pesar de que se ha lanzado, bueno, en festivales independientes y demás. Pero creo que me convence mucho más. Yo esperaba bastante más de Noche de Boda. O sea, esperaba una vuelta de tuerca a You Are the Next, digamos.
Pero sin duda, yo cuando vi Noche de Bodas me quedo con You Are the Next. Si es que yo creo que este tipo de cine es una muy buena salida para los directores primerizos. Efectivamente. Porque es que te está ahorrando la localización, te está ahorrando un montón de dinero Claro que sí. en viajes te está ahorrando un montón de, por ejemplo, el cambiar, yo qué sé, mover todo el set de rodaje, llevarlo a otro sitio, claro. Entonces, me parece que es una muy buena opción y muchos lo usan, ¿no? Pues hay otra película que la que mencionó antes Alberto, que es la que ahora que estamos aquí, que es de una emisora de radio, que de repente empieza a pasar algo fuera, empieza a haber un brote de locura y básicamente es de zombies y ellos están dentro y me parece muy interesante, se llama Pontypool. Es muy interesante porque es una infección que se propaga a través de la radiofrecuencia. No, del lenguaje, o sea, del idioma, y además solo del idioma inglés. Y es muy interesante cómo graban. España se libra sin duda, vamos. Cómo se graba toda una película, pues eso, sin salir de un espacio de una emisora de radio, 50 metros cuadrados. De la cabina, claro. Qué pasada. Y yo creo que para los que estén empezando, los que en algún momento se planteen hacer un corto, su primera película o algo, me parece que es una apuesta muy válida grabar en un espacio reducido. Claro te que está ahorrando un dineral, te está ahorrando. Y además que hay gente que le gusta este tipo de películas, ¿no? Y ves cómo se pueden salvar esas. A mí me gusta especialmente. O sea, el tema del que estamos hablando hoy, así en general, es del tipo de cine que más me gusta. Supongo que porque de las cosas que más valoro en el cine es el tema guión. Claro, es que... Y me parece un reto muy grande, ¿no? Las limitaciones que te propone me parece un reto muy grande a nivel guión. ¿Por qué supongo que a mí me gusta tanto? Porque a mí, yo vengo del teatro, digamos, claro, ¿no? es que, claro. Entonces a mí me gusta mucho el teatro, me gusta mucho leer teatro, ¿no? Y ver teatro. Pero me gusta mucho leer teatro e incluso escribo porque me parece un reto muy grande el tener que escribir una historia en la que puedes fantasear todo lo que quieras, pero no puede pasar de 10 por 5, 10 por 5 con suerte, ¿no? Con 5 por 5 metros, ¿no? No puedes pasar de ahí, no puedes pasar de la escenografía, que se dé la vuelta, que se suba, que se va, ya depende de la producción que tenga. Al nivel que yo puedo escribir para producir no puede pasar de paneles, ¿no? Digamos. Entonces por eso me parece un reto muy grande, porque a la hora de sentarte y decir, vale, tengo una historia y me parece cojonuda, pero tengo que reducirla a un escenario. Sí. En ese sentido, por ejemplo, la película esta de Dogville, Efectivamente. es súper interesante porque prácticamente no hay escenarios, las casas están delimitadas con líneas blancas, no hay paredes. Sí, es como, muy guay. Es como un estudio de rodaje sí. en el que están los espacios de las casas delimitados con cinta en el suelo. Y es de Lars von Trier. Sí. Lars von Trier. Y es una peli bastante interesante. Yo tengo que reverla, hace mucho que la vi y la verdad que la tengo muy se me ha olvidado comentar antes cuando hemos hablado de la última llamada esta de caer en la cabina. Sí. Colin Farrell. Exacto. Hay una española que es La Cabina. Sí, que conocéis, que es mediometraje de creo que son 40 minutos. Sí. Que obviamente la última llamada está inspirado en él. Total. Porque es una persona que entra han puesto una cabina nueva en mitad de un parque y entra y se queda encerrado. Y ahora también está muy interesante porque eso, cómo hace una crítica social, cómo hace una representación de la sociedad en la que vivía España en aquel entonces, porque es española, del 72, no sé si lo he dicho, y es súper interesante como en 40 minutos te cuenta una historia que además se desarrolla muy bien, que no sé si acordáis, el final es una locura, pero si no que lo se lo visto, llevan, ¿no? Sí, se lo llevan, pero no te acuerdas del final. Entonces, si te has quedado en que se lo llevan, Se lo llevan y se queda dentro, ¿no? se queda dentro, sí. Bueno, pero sí. No spoiler, que es muy reciente, hombre, por favor, vamos a dejarle a la gente un par de días más para verlo. Pero yo recomiendo, son 30 y tantos minutos. Sí, es un mediometraje. Que lo veáis porque es muy interesante, pues eso, que es que solo necesitas una buena idea. Una buena idea, un buen guión y poco más, porque es que además se graba en la calle, por lo tanto la iluminación yo creo que es natural, Sí, yo porque diría además que la graba 360 grados, dando vueltas con la cámara.
O sea, que es que lo que necesita es un montón de extras y un actor decente y me parece muy interesante. La cabina actor cojonudo en del este caso. 72. Ya que hemos retomado el tema de Última Llamada con Colin Farrell, yo voy a mencionar Langosta, Sí, no lo he visto Lobster, todavía. que aunque no transcurre entera en un único espacio, o sea, se puede dividir como en dos partes. Tiene dos actos muy diferentes. Uno en un único espacio muy Efectivamente. interesante, que es la especie de hotel, ¿no? Esta a la que llevan a la gente, y luego el segundo que se transcurre entre el bosque y la ciudad. Pero la parte del hotel en la que ellos tienen que conocer a las otras personas y tal, me parece, o sea, si no la has visto no voy a decir nada. Vétela y la ya quiero está, ver. porque es muy El de interesante. Yorgos Lanthimos. Lantinos, sí, y ya que Yorgos Lanthimos. hablamos de él, pues sí que voy a mencionar una que sí que es en un único espacio, que es Canino, Sí, sí, sí. que es anterior a Langosta y que, bueno, muy conocida, ha estado en festivales, dando Sí. vueltas por festivales muchísimo tiempo. Esa es muy buena nominada, película. todos los premios posibles, y es pues todo en la casa, ¿no? De Sí. esta familia atípica. Ya conectando con esa, yo creo que casi obligatorio, Parasite, Parásito. Sí, bueno, sí, también. súper Salido. reciente, claro. Súper reciente y peliculón, igual Sí, que sí. Canino, muy del estilo. Sí, Si no sí. lo haya visto, Ujú. pues un grupo que además, que obviamente esto que pasa en casi todas las películas, pero que si el director o el director de fotografía es muy bueno, solo con enseñarte dónde vive cada familia, Ajá. ya te está enseñando qué tipo Claro, de Un persona es. contexto Sí. social, Sí, maravilloso. político. Y además me parece muy interesante lo que ha dicho el director, que es no sé qué, ¿no? Sí, es Claro. coreano, un Sí, director este coreano. señor, sí. Sí. Total, que me parece muy interesante porque, claro, a él le está enseñando la miseria de Corea del Sur. Ujú. Y, Bong Joon-ho. Bong Joon-ho. Bong Joon-ho. Lo digo de todas las formas y así nadie puede decir, lo ha dicho mal. que es muy interesante porque a él ha reflexionado sobre la acogida que ha tenido su propia película, que obviamente está nominada a los Oscars, está Ujú. nominada a un montón de festivales, y a él le estaba enseñando la pobreza de Corea del Sur. Pero se ha encontrado con que llega y todo el mundo se está viendo reflejado en esa pobreza de Corea Sí. del Sur y en esa, pues eso, esa El vivir lucha en de un sótano y... esa lucha de clases que hay, pues, en todos los países de hoy en día. Y a la conclusión claro. que llega en una entrevista que le hacen es que no vivimos en diferentes países y vivimos todos en el mismo, que es capitalismo. Sí. Claro. Y la verdad que este hombre para mí es uno de los mejores directores que están en activo hoy en día, porque su carrera ya lo dice todo. Y si no lo conocéis, obviamente, y a ver Parásitos y todas las demás que ha grabado antes, pero que si podéis, pues echarle un ojo a sus entrevistas, porque también reflexiona sobre muchos temas sociales y políticos que me parecen bastante interesantes. Claro, a mí la película me gustó mucho, sobre todo por el contraste que hace cuando están dentro de la casa. O sea, la casa de la familia rica De los ricos. y luego de los pobres. Y un poco la reflexión que hacía yo después de la película, como ese sentimiento que tiene mucha gente de la clase trabajadora de aspiración, voy a llegar a esto. Es que tiene muchas lecturas, creo yo, la película. Claro, y entonces, pero yo lo vinculo un poco ya al título. Pero Parásitos, es que como- los parásitos yo creo que no son solo la familia pobre. Claro, es que me los parece- ricos también sí, son sí, sí. parásitos de la Es que sociedad. sí. Es que al final, pues eso, una Es que también lo puedes máscara leer que por tiene todo el mundo. el marido de la criada primera que vive en el Claro. sótano. O sea, Bueno, tiene mogollón de lectura. Hombre. o sea, Sí. es como de no va por estos, va por No, no, estos no, y no. por estos y por estos. Y la hija rica, que parece muy modosita, pero luego cuando está en el cuarto, pues obviamente es de otra forma. O el niño que no es un genio, sino que se lo está Pero que tiene inventando. un trauma. Y todo, en realidad. La mujer también es de una manera y el marido también, ¿no? La mujer Sí, parece muy amable, pero luego se queja de que huele mal, tal. O sea, todo el mundo está enseñando, pues eso, la falsa cara que todo el mundo en algún momento de su vida tiene que poner para caer bien en sociedad y tal. A mí me parece una película muy interesante. producto nacional. ¿Ya? Rec.
Bueno, es que yo estaba reservándome el Producto Nacional. Yo traigo para después. muchísimo de Producto Pues Nacional. Claro. vamos a hablar ya, de Producto Nacional. Estaba apurando Por el favor. para luego dar el salto. Bueno, mira, Es que hay joyas. Hombre, ya hemos dicho La Cabina, que es Producto Sí. Nacional, pero REC. Rec, Por favor. que está Sí. grabada, La creo que de- son en la 9 del bicho planos verde, ¿no? secuencia, creo que son. Es una La pasada. del bicho verde y Qué bicho verde. Qué bicho verde. Es una broma, Ah, es bueno. Rec. Ah. Vale, bueno. Bate pants. Bueno, luego lo cortamos. Sí, REC. Tío, me parece un peliculón. O sea, yo flipé en su día, ¿sabes? Con REC. Es que Sí. me parece alucinante. Sí, hicieron Quarantine, O sea, que es una calca, sí, tal es una cual, calca o sea, total. van vestidos igual. o sea, ni Cuando siquiera estuve en son- Barcelona me llevó un colega, curiosamente el cantante del De Ávida maravilloso Dollars. grupo de Ávida Dollars, que suena al principio de nuestro programa, tuvo el detalle de llevarnos al portal, digamos al edificio donde Sí, se donde grabó se- REC, que es un edificio vacío en el que se alquila para películas y demás. Ah. Y nada más que asomarte Sí, sí, al, sí. Es al el portal y ver portal. lo que había dentro, pues veías la escalera, ya veía yo al bombero El cayendo, cuartillo, estrellándose todo, contra el todo. suelo, ya al fondo la verja esta que se sube, Sí, que sí, detrás sí. hay como talleres que se esconden ahí detrás. Se veía eso nada más y ya veías toda la película en tu cabeza, tío. Me pareció maravilloso poder ver. Soy muy fan, o sea, me dedicaría a hacer tours exclusivamente pasaría toda mi vida haciendo tours de lugares donde se han grabado películas, tío. O sea, es una de las cosas creo que más adrenalina me genera y que más imaginación y me encanta, tío, el decir, Dios, tío, cómo aprovecharon esto, ¿no? Igual que cuando vas a Madrid y veo el león donde se cuelga ficticiamente, pero donde se cuelga Carmen Maura ahí en la comunidad, ¿no? Que yo veo los leones allí arriba y yo es que la veo con colgada. la señal y de Suez. y el Sí. cartel de Suez, ¿no? Tipiquísimo, tío. Y tantos otros rincones que dices, es que lo veo y veo al personaje ahí. O sea, yo veo a la Carmen Maura Pues, colgada ¿sabes del qué? pie, tío. Creo que esa es una de las cosas que nos falta. Yo lo llevo pensando bastante tiempo, de que nos falta España. Ujú. O sea, tú Claro, tú te vas piensas. a Hollywood y estás lleno de Pero autobuses. tú piensas en Estados Unidos Ujú. y es que te conoces el centro de Estados Unidos perfectamente. Sí, sí, yo creo que Te conoces- podría andar por Nueva York solo por las películas que he visto. Pero y Francia igualmente, sí. y te lo ves, y Londres igualmente, porque es que usan las ciudades o sus centros turísticos lo usan como set de rodaje Sí. para muchísimas películas, que eso luego se transforma en turistas. Claro. Y aquí en España no tenemos películas que hayan hecho eso, a lo mejor muy pocas, y si lo hacen es con espacios muy reducidos, muy ¿sabes? reducidos. Pero no se ha usado... Bueno, abre los ojos, ese plano de la Es que Gran no lo he Vía visto. vacía. Bueno, pero por ejemplo, tú ves la de 28 días después Ajá. sí. y es, Claro. que es el centro de Sí, Londres. Londres y es que luego entero está allí vacío, y dices, claro, tío, sí, es sí, que- sí. ¿Cómo han es hecho que esto? está ¿no? aquí. Es que ve Es aquí que al está en el ayuntamiento, ve tú a Almeida a decirle que quieres cortar Madrid tío, para pero- llenarle Ya, de ya, pero zombies. que yo quiero eso, en plan hacer ese paréntesis Pero que, es que eso en Abre luego- los Ojos o Vanilla Sky, que es la versión Sí, sí hay- americana. si luego hablas de la iglesia también lo usa, ¿no? Ahí, Sí, pues de hecho, pero son de los que he momentos- hablado. los que más- pero hay momentos sí. específicos, la mayoría en interiores. Ujú. Y no se le da esa importancia, pues yo que sé, a la Plaza España, a la Gran Vía, Ujú. en Madrid, por ejemplo, y ya se pones Córdoba o Sevilla, tiene espacios muy grandes Ujú. y muy reconocibles que se podrían usar en películas perfectamente y que sin embargo, para que se use en una película tiene que venir Star Wars a usar Juego de Tronos. Sevilla, Juego de Juego de Tronos. Tronos. Sí. Juego de Y aún Tronos así- ha revalorizado mucho Es que más manda, Y espacios aún así le de ponen Córdoba, trabas. de Sevilla, Porque cuando quisieron Juego de grabar Tronos, tío. Alejandro Magno, creo que fue, que querían grabar aquí en la mezquita y todas estas Sí, cosas, sí. Ah, no les graba dejaron. nadie en la O sea mezquita. que, pues es una cosa que es la que se debería trabajar, creo Sí. yo, que me parece muy interesante, como eso, como otros países lo usan, porque es que a mí me encanta, por ejemplo, yo en Londres es que tú ves una película y es que ellos enseñan su cultura a través de Sí. la película, tal Sí. cual, lo que comen, cómo actúan, cómo viven, tal. Me parece muy y luego en interesante. España no lo hacemos, no No. sé por qué, no Me sé. parece muy interesante. Y sin embargo se están haciendo películas, porque últimamente se están haciendo muchas películas, Muchísimas. pero no se muestra esa cultura. Una película que lo hizo muy reciente, y creo, corregidme, creo que es de Alex de la Iglesia, El Bar. Sí. Es de Alex de la Iglesia, ¿no? Sí. Sí. Pues se Hemos graba. ido a ver El Bar. Es un espacio real
que luego se recreó en otro sitio. en un Sí, pero estudio al para final grabarlo sí, entero. Pero al final llegas... Efectivamente, sí, es un interior, Sí, todo es esto que verdad me que comenta. sale La película exterior. empieza en Plaza del Sol, en Sol. Pero yo tampoco vamos, lo reconozco, empieza por en ejemplo, Sol. dónde empieza, ¿sabes? O sea, Pues, vamos, Bueno, Sol sí se ve claro, además están el porque Mickey, el Bob están todos Esponja, los muñecajos, Ah. en el andando, compra oro, el plano ¿sabes? secuencia, ¿y que dónde también está es el bar? ficticio. ¿Está por allí por Sol? Está así. el bar está cruzando Gran Vía, pero Lo cerraron que hace poco y era esa- un bar muy famoso porque ahí se solían reunir muchísimo tanto Ale de la Iglesia como otros directores. Yo es que Joaquín esa- Reyes, por lo visto, iba muchísimo esa por ese película me bar y pareció tal. tan mala que la he borrado. Tiene momentos buenos, a mí me A mí parece no me que tiene disgustó, a momentos mí no me buenos. disgustó. A mí me pareció A mí me entretenida. parece lamentable, a mí me pareció lamentable. Lo sentimos Ale de la Iglesia. Es que... Bueno, voy a decir otra española que también transcurre en un único lugar y que creo que es bastante desconocida a pesar de que es muy buena, que es Secuestrados. Ni idea. Es un funny game, básicamente. Ujú. Ajá. Tú la has visto, la de la familia esta que entran los pavos que violan a la hija. Hostia, qué pasa, hostia puta, tío, esa peli es muy dura, Eso, es como Funny Games, ¿vale? Es una familia que vive en una casita de estas típicas un poco en la periferia, tal, y entran unos, pues como unos mafiosos, no sé si son rusos o de dónde son, y pues entran a hacer daño, o sea, Sí, no hay motivación. no hay motivación Es ninguna. como en Funny Game, Que es casi venimos a hacer daño. lo peor. Y eso, son un matrimonio y una hija, y la peli es dura. Y creo que es una joya española que ha pasado muy se llama? desapercibida. Secuestrados. No me sé el director, que es mal por mi parte, pero bueno. Funny Game, por el contrario, a mí no Sí. me gustó. Sé que todo A el mí mundo, tampoco sé me que a todo el gustó mundo le mucho. encanta, que le parece una genialidad. A mí no me gustó, me enfadé mucho, estuve a punto de salirme del cine. No me salí porque me costó el dinero, pero me fui enfadada. Y tengo que decir que es verdad que no he visto la original, he Miguel visto la Ángel americana. Vivas, por cierto, el director de Miguel Ángel Secuestrados. Vivas. Que menos que mencionarlo, ¿no? Claro. Que eso, he visto la americana, no he visto la original, pero que me da igual, que no quiero verla, no me... ¿Funny Games? Sí. No, pero hombre, bueno, por lo visto es muy parecida. Sí, Solo es que por lo cambian visto los es una actores, sí. calca, entonces como ya está, A tuve mí Funny suficiente. Games me gustó porque me incomodó muchísimo y Sí. eso es lo que Sí, busca es lo que y buscan, es lo que pero- consigue en mí. Y la de Secuestrados tengo que decir, una pequeña anécdota de cómo la vi, que estaba a punto de irme a la cama y estaba haciendo zapping por la tele y de repente salió, ¿no?, la película y claro, yo estaba de pie con el mando, con el botón de apagar la tele preparado, ¿no?, para darle, y creo que me pude quedar 25 minutos de pie viendo el último acto, digamos, de la película porque era incapaz de despegarme, pero es como de... No podía ni sentarme, ni apagar la tele, ni hacer nada. La vi de pie, mirando la tele en plan, ¿qué cojones estoy viendo? ¿Esto qué es? O sea, brutal, tío. El último acto, digamos, de la película, la última parte, me parece cojonuda, tío. Bueno, sí. No, al hilo del tema de las ciudades, hay muchas películas, por ejemplo, de Woody Allen. Sí, Woody Le da Allen, mucha importancia claro, es que a Manhattan. Woody Allen tiene una en Roma, tiene una Claro. en París, en Barcelona, aunque tampoco sale mucho Barcelona, que es Vicky Cristina Barcelona. Sí. La de Medianoche en París también. Claro, es que a mí me parece muy Sí, además muy luego, interesante, importante para el país, pero sin embargo aquí Claro, pero por ejemplo en Medianoche en París, o sea, aparte de la ciudad, digamos, actual, luego él hace un Sí. homenaje a la ciudad de los años 20 y Sí. tal, y está súper bien, o sea, pero a lo mejor aquí en España es porque no nos vendemos bien. pero vamos a ver, ese pero- aspecto. que bueno, que no nos podemos vender, pero tú ves Midnight in Paris, la escena, ¿la habéis visto? Sí. La escena final en el puente, tan Sí. bonita, tal. Tío, no se puede hacer eso en el puente En el puente romano. En el puente romano, en el puente de Triana, no se puede hacer Hombre, eso. claro que sí se puede hacer. Pero ¿por qué no se hace? O sea, ¿por qué no? Si es que págale a Woody Allen para que te haga una película en Sevilla, para que te la haga en Córdoba, tío, para que te atraiga turismo. Si es que el cine da dinero, el cine no... Claro, pero a lo mejor no a cuesta nivel dinero, da dinero. internacional, a la hora de reconocer un monumento, pues como que París es más, por ejemplo, una ciudad más emblemática. Sí, pero porque, más se, reconocible. ese es porque nuestro se han, problema. porque se han Claro, claro. preocupado de Claro, convertirla en efectivamente. eso. Sí, porque sí, llevan efectivamente. 20 o 30 o 40 o 50 Ujú. años haciendo películas Claro. en ella y Sí. haciendo Y literatura y haciendo haciendo... de todo, que muchísimas ensalza cosas. la ciudad, Pero, tanto tío, que quiere ir a la ciudad por lo que has oído de la ciudad y es lo que que has tú vas visto de andando la ciudad. por muchísimas ciudades de España Ujú. y dices, tío, es que aquí se podría grabar Esto una es escena impresionante, guapísima. impresionante. Se podía grabar lo que se quisiese en España. Sí. Playa, montes, Montaña, ciudades, nieve, todo. Barcelona tiene unas posibilidades infinitas, es que tienes todo en la Todas, misma todas. ciudad, ¿sabes? en todas.
Digo otra española. Venga. Vamos a salir un poco del género este, así como un poco de feo, de triste, de cosas feas. Una reciente, Toc Toc, no sé si la habéis visto. No, ni idea. La de Sí, sé cuál es, los pero no la que he tienen visto. TOC y van al psicólogo o al psiquiatra, y toda la peli transcurre en la oficina Sí. en la Del psicólogo. consulta, sí, ¿no? O en la psiquiatra, consulta, sí, no sé porque muy bien están qué tal. esperándolo, que llega tarde y se juntan allí todos. Y a pesar de parecer una comedia más adaptada de últimos tiempos, a mí me gustó mucho. Sí, Me divertí mucho es con la divertida. película. Creo que los personajes están bien construidos y... Yo es que la he visto así anunciada, pero ya la meto en En el 8 apellidos vascos. La meto en el grupo Claro. de películas españolas que parecen todas iguales, todas con los mismos actores, todas con las mismas actrices. Mismo cartel. por Mismo cierto. cartel, todos, misma... Yo qué sé, cómo tratan la imagen Sí, y sí, este sí, color sí. que le dan a la imagen, que parecen todas iguales. Ujú. Tanto la de Paco León he hecho esta, ¿no? Que es de Paco Sí, León, creo, sí. no sé si él sale por lo menos. Sí, en la Hizo hace poco Kiki, creo que es. Sí. Que es también como una adaptación. Y bueno, en fin, todas las de Carmen Machi, me parecen todas como que es la misma y no veo casi Bueno, pues ninguna. darle una oportunidad porque Me la han dicho ya, sí. está divertida. Y ya que has dicho Paco León, voy a decir otra suya que también es recientita, que está en Netflix, que se llama 7 años, que son 4 compañeros o sea, se reúnen en una oficina Ujú. y tienen que decidir, o sea, lo han pillado un fraude que han hecho de lo que sea y tienen que decidir quién va a cargar con el marrón. Quién van a decir que ha sido el Sí. culpable para que la policía lo coja a él, y estén discutiendo pues quién tiene más o menos que perder. Y todo transcurre en esa oficina. Y también está bastante chula, a mí me gustó bastante. Toc Toc, que por cierto es una obra de teatro que lleva 11 temporadas en Madrid. Claro, y sí. hablando de películas, claro que como hemos comentado antes, facilita que sea en un mismo escenario. Tenemos Un Dios salvaje de Yamina Reza, que es de Roman Polanski. autora francesa, la adaptó Roman Polanski. La obra yo tuve la oportunidad de verla, además aquí en Córdoba, la adaptación española de la obra, y me pareció una maravilla. Me pareció infinitamente mejor que la película, incluso, ¿eh? Pues la A mí la película- película yo la vi y no me ha gustado, la verdad. mí Pues sí la me obra de gustó. teatro tenía un reparto bastante potable y la verdad que la adaptación era una maravilla. Y la vi y me encantó, me divertí muchísimo. Otra también española, El Método El método Gronholm. Gronholm, que la película se llama solamente El El Método, Método y- de Marcelo Piñeiro. Pero la obra de teatro es española, es de... Sí, de Jordi Galcerán. Sí, De pero Jordi la Galcerán. adaptación a cine es de Marcelo Piñeiro, que también es española. Yo me gusta mucho más la obra de A teatro mí que también, la película. a mí también. La Suele película se fue un pasar, poco no de tiene madre. por qué pasar, pero con las que yo he visto adaptaciones al teatro, la obra de teatro muchísimo mejor, infinitamente mejor, porque están escritas para hacerse con el público, delante del público, y eso es un factor que ayuda y gana muchísimo. Entonces, estas dos películas, pues que provienen también, una de ellas también de producto nacional, ¿no? Digamos. La película es verdad que lo siento, pero no A mí me me gustó, gustó. sobre todo el Ah, bueno, final, eso no lo he visto. totalmente invent, Sí, sí, un pero poco- la obra de teatro me parece cojonuda. la Yo tengo verdad. una última española que decir, que es más antiguilla, que es La habitación de Fermat. Yo no la he visto, la tenía apuntada y la quiero ver, pero no he conseguido verla. Está interesante, encontrarla. no es la mejor película del mundo, pero para ser española y de la fecha que tiene bastante tiempo. Y sobre todo que no asuste que es de Luis Piedrahíta. Es de Piedrahíta, sí, es de que salía Piedrahíta en El Hormiguero colaboración haciendo de mago, ¿no? con... Él es escritor, monologuista, Sí, ya, le gustan bueno, las cosas pero- pequeñas, lo que se sabe de él, ¿no? Pero la peli está guay, Sí, guay. por lo visto sí. Y bueno, pues no parece muy española, me refiero. Puede ser a lo mejor como nosotros vimos hace poco la de Escape Room, que no transcurre en un único espacio, pero son varios espacios cerrados que tienen que ir abriéndonos, pues Sí, como es una un escape poco room, vamos. es un poco esto, ¿no? Y es un poco la trampa mortal, el espacio que se convierte en trampa mortal y que tienes que resolver X puzzles para salir de ahí. En este caso, pues es una ecuación matemática o algo así. Ya que entramos en temas de trampas mortales, pues tenemos que decir Cube, Sí. por supuesto. Llamar Cube a Cube es como llamar Carrefour al Prica, ¿eh? Se llama Cube, tío. de Bueno, toda la pues vida. Cube y Cube Hipercube de Vicencio Natali, creo que es. Cube es un peliculón. A mí me parece una mierda.
Bueno, ya está todo dicho. Hater. Pues ya está, pues pasemos a otra. Hay gente que le gusta y hay gente que no. Por irnos también a un es espacio verdad que yo puedo cerrado. tener un recuerdo, o sea, yo ya la he visto Claro, de ¿hace grande, cuánto? perdona, Sí, ¿hace cuánto? Pero yo la Hace un par de años la vi hace un volvimos par de a ver. años, ¿eh? Pues. Pero la vi de muy pequeño. Con mi padre, Sí, cuando salió y tal. Entonces, cuando era pequeño, lógicamente, pues tenía otra Sí. visión. Y es como, tío, esto tan raro aquí, Claro. que es que Qué entra la inteligentes peña y lo son. corta en cuadraditos, qué guapo está esto, ¿sabes? Y luego ya la vi de grande y, pues, la verdad, me pareció un coñazo. De hecho la vi con Vicky, un amigo, y No, los yo me- dos yo se me quedé durmieron. dormida. Los dos se Pues, durmieron ¿no me y al estáis final me la contando? chupé. Yo me la chupé entera porque yo no me duermo viendo películas. Y yo me la chupé otra vez entera y la conclusión que saqué es que guardaba un buen recuerdo Que de mejor no haberla de visto. Cube. Guardaba un buen recuerdo de ella. A mí me Por- parece Que se no. podía haber quedado en el recuerdo. Por no salir de los... También me dijeron, perdona, Sí, sí, sí. Que la segunda, no creo, que la tercera, que ganaba mucho. Que era mucho mejor. Yo no la he visto, No sé si lo voy a Si decir. la No la he 1 es visto. mala y a lo mejor la segunda es peor, ya la La tercera... 2 es muy mala, la 2 es Pues entonces penosa. normal que la Pero tercera la gane. tercera me dijeron que por algún motivo que era mejor, así que a lo mejor me la veo por... Que por no sugerencia. escaparnos todavía de los espacios cerrados, que te veo ya las Sí. notas y queráis ya pasar al siguiente punto, voy a decir una peli que seguro que habéis visto, pero que seguro que no sabéis ni cómo se llama, que es La trampa del mal. Ujú. La trampa del mal es una peli que transcurre en un ascensor. ¿Sabéis cuál es? Me Sí, suena, sí. sí. Que al Sí, final claro que lo sé. el malo es el que menos te crees que es. Sí, una pasada de película. Está ¿eh? muy chula. Está muy guapa esa Pues película. La trampa del mal transcurre toda en un ascensor. En un ascensor. Con la dificultad que tiene grabar en un ascensor, Sí, que además sí, hay sí. espejos y toda esta historia, ¿no? Pues por no dejarla escapar. Ujú. Y bueno, y pues no hemos mencionado una de mis favoritas, que es Saw. Sí. Sí, bueno. La Yo primera. la tengo que ver otra vez porque eso que la vi hace mucho tiempo. La primera. La vi hace mucho y la verdad Solo que la te primera. flipa, ¿no? Pero la quiero ver otra vez a ver si todavía mantiene... La ese primera, nivel. yo considero que sí. Yo creo que sí. Sí, lo El La- resto la de James Wan, es para fans de la, Yo la he visto saga y muy bien y muy bonito y lo que tú quieras, pero ahí sacan piezas de puzzle por todos lados, de debajo de la puta losetas. La segunda y- sigue siendo interesante, la que transcurre en la casa. Sí, la segunda medio que, pero ya... A partir de la 4 es cuando empieza ya un poco a tal, porque ya salen del único espacio, ya empiezan a pasar cosas fuera, entonces ya... Y que la 1 no es derivan que sea mucho un más solo cosas, espacio, es pero- que es un solo espacio, dos personajes. Es una pasada. Yo cuando la vi de primera, o sea, ojalá no hubiese visto Saw 1 para poder verla otra vez de primera sin saber nada y sin ningún tipo de spoiler ni nada. Es de esas películas que me gustaría hacer un borrado para volver a verla. Me Dentro, parece muy interesante. dentro del gore en el que entramos con Saw, pues quiero decir Hostel. También es Ni la idea. versión sádica de Saw, que ocurre en un... Chicos en un- jóvenes que van de excursión Erasmus, al digamos. extranjero y no vuelven. y se meten en un hostel. Y bueno, pues lo típico ya. Lo típico que te pasa cuando vas de Erasmus y te Y metes digo en un 3 hostal. nombres más y te dejo, Juanfran, que tú digas tus movidas de pelis más grandes. Voy a mencionar La habitación del pánico, de David Fincher, que transcurre toda en esa habitación, ¿no? Y voy a mencionar Mother, de Aronofsky, que también transcurre toda en la casa. Y bueno, ella tiene mucho de la casa, ¿por qué me están rompiendo la casa? Ujú. Y toda esta cosa, ¿no? Voy a mencionar una que me encanta, que aunque no transcurre en un único espacio, pero sí que la mayoría del tiempo están ahí, que es Coherence. Sí. Ujú. Y voy a decir una que también transcurre en un único espacio, pero mucho más abierto, que es 127 horas, de Danny Boyle. Sí. Esta es la del James Franco, que está atrapado entre dos sí, sí. montañas. Ah, la del alpinista. ese, ¿no? Esa es. También montañista, o sea, bueno. están en el aire libre, pero está todo el tiempo Sí, ahí sí. porque está atrapado. Esa ¿no? película es como enterrado, o sea. Sí, el estilo. Y bueno, Titanic. A Titanic no la vamos a mencionar. Pues ¿por qué? Pues transcurre toda en un barco. Bueno, en realidad no. En realidad no. En realidad hay parte que sucede en el agua. Sin barco. Sí, los de barcos también tienen como su propio género, ¿no? Dentro de su Claro. Sí, género. sí. De barcos siempre. Peli de barco. Sí. Bueno, y otra de otra casa también de miedo, que es una horterada, lo sé, pero a mí me gusta, que es 13 fantasmas. Ah, buah, sí. Hombre. Yo la vi hace A mí mucho me tiempo. encanta no Que la esa es vi. una No la vi a ver. horterada muy No la gorda, vi a ver. tío. Me encanta esa peli. Qué bien vendieron esa película, por cierto,
Qué buena campaña de marketing le hicieron. Y nada, y ya creo pues que podemos pasar un poco a hablar de la importancia, ya no peli de un único espacio, Sí, sino de la un poquito más importancia abierto, del ¿no? espacio en la película. Yo antes de Venga, pasar tengo para varias eso. que la voy a intentar mencionar rápido. La invitación, Ujú. que también es muy ¿De quién es? interesante. Sí, sí, Vaya sí. película. De Karin Kusama. Ni idea. Pues póntela. Sí, está en Netflix. sí. Es que me ha recordado a la de Shyamalan, ¿no? Tiene una que es también... No, esa es La Visita. La Visita. La visita. Una visita. Vale. Sí, luego otra, Qué Green bonito. Room. Ujú. Sí, También, dicen que está muy bien, también. un solo espacio, un bar de neonazi y tal. Está muy Sí, la puse el tráiler, pero al final no me llamó la atención. Sí, pues está... La he visto, está muy bien. Sí, Está guay, pero ¿eh? muy oscura, Está muy ¿no? bien. O sea, la iluminación y todo eso era súper oscura. Sí, bastantes negros, verdes, cosas así. Mucho verde, sí. De antro. Sí, Luz sí, de sí, antro. sí. Luego Está tengo... guapa, Green Room. Sí, tengo otra, que es del 57, El increíble hombre menguante, un clásico de la ciencia ficción, que mola mucho porque cuando el hombre mengua, vuelve a ver la casa donde él vive, pero todo Más grande. mucho más grande. Claro. Y está, o sea, para la época está súper bien Supongo hecho. que es como la que han sacado ahora esta con Matt Damon. Sí, que la es de un la grupo vida gente pequeña, ¿no? Sí. que te reducen y pues te llevan a... O Cariño encogido a los niños. Maravilla. La vimos hace poquísimo, de hecho. Sí, me encanta. La revimos. Y luego ya... Bueno, iba a hablar de La noche muerto viviente, Sí, así muy rápido. A mí me parece interesante. Que, bueno, pero antes de hablar, si no lo sabe mucha gente, Romero, el director de La noche muerto viviente, se basa en gran medida en Soy leyenda, de Richard Matheson, Ujú. la novela, que además tiene una gran importancia porque redefine el género de vampiros, o sea, se salta todas las normas del género hasta el momento. Eso es la novela. La novela, sí. Porque, para empezar, digamos que el vampiro es una criatura mitológica. Ujú. Y en la novela, el origen del vampiro en sí es un virus. Ujú. Y lo curioso es que, al contrario de lo que suele ocurrir, que en este tipo de historias, que hay un vampiro y un grupo de humanos se enfrentan a él, aquí es todo lo contrario. Es decir, toda la humanidad tiene el virus, son vampiros, y hay una única Un persona único que no se ha visto afectada por el virus. Y entonces Romero coge esta película y, o sea, sobre todo la adaptación que hace en el 64, que el protagonista es Vincent Price, Ujú. que la película tampoco merece mucho la pena, y le da un poco una vuelta y hace La noche de muertos vivientes, que es una película pues que pasa un poco como la del coreano la de... Parásito. Sí, claro, que tiene muchas lecturas. Sí. Porque por un lado tiene el tema racial, ¿no? Porque el protagonista o el que hace de héroe es negro Ujú. y en todo momento mantiene un conflicto con un hombre blanco de clase media que además es súper machista. Sí, es que yo creo que lo interesante que tiene es que eso, que reúne a la población estadounidense Sí. en una casa, ¿no? Que están rodeados por zombies, ¿no? Se encierran en una casa y se pelean entre ellos, ¿no? Por temas, pues eso, raciales o que si es machista o que si no confían, creo que son parejas, hay alguna pareja también y no confían Sí. entre ellos. Entonces tiene muchas capas y es muy interesante porque a pesar de ser de zombies, no es, aparte de tener ese momento de aventura, también tiene mucha crítica social y Claro, a mí me parece súper interesante. Además, yo es una de las primeras películas en las que he visto el uso del plano holandés Sí, tan remarcado, si no es la primera que empieza ya como casi a abusar de él. sí, al Es de las principio primeras, porque de la película lo usa mucho. Muchísimo, muchísimo. El plano holandés es este que la cámara no está recta, sino que está un poco inclinada. Ujú. Que lo que hace es que al espectador, pues crea al no tensión. estar recto, te crea incomoda, tensión, te sí. incomoda y entonces estás en tensión simplemente por el hecho de que tú no estás cómodo viendo la imagen. Y se la han usado muchos directores, lo que pasa es que si no te prestas atención pues no te das cuenta, pero se usa muchísimo y yo creo que es de los primeros directores que he visto yo usarlo por lo menos tanto. Y es en esta película. Sí, y luego al final, por ejemplo, cuando acaba la película y matan por error al protagonista negro, lo cogen con unos ganchos, lo tiran a una hoguera y la película, o sea, los créditos al final son como imágenes fijas de la hoguera y se le ve a él quemándose.
Y recuerda mucho pues, a los reportajes de guerra, de la guerra de Vietnam en la época y toda la polémica que hubo con los Estados Unidos, incluso dentro del propio país, con la actuación que estaban llevando a cabo allí. Entonces eso, la película tiene muchas capas, porque luego con el tema de las parejas y tal, de las familias, hay que tener en cuenta que después de la Segunda Guerra Mundial como que se rompe... O sea, la sociedad norteamericana, el pilar fundamental era la familia, y en el centro de la familia estaba la mujer. Y en torno a ella, pues, giraba todo. Entonces, como que después de la guerra, la población más joven no tiene tan claro ya esos ideales y se va rompiendo, y un poco lo que refleja la película. Pues... lo voy a unir, que no lo tenía pensado, pero la película de Tarantino de los Odiosos 8, ¿la habéis visto? Sí. Es muy parecida en este aspecto, aunque no transcurre enteramente en una casa, la mayoría sí, el 90% de la película en una cabaña. ¿Y qué es lo que pasa? Infinito que tiene al principio. Lo vi hace poco en un vídeo de un youtuber que conozco que se llama Sergio Gamo, que lo podéis buscar si queréis, si no dejo yo el enlace, y explica que básicamente hace lo que hemos explicado con George Romero, que te mete en la casa a la población estadounidense, te mete a un mexicano, a un negro, claro, de un confederado, uno del norte. Entonces, en un ambiente de guerra, de la guerra civil o posterior a la guerra civil, creo que es, de Estados Unidos, te está metiendo toda la población estadounidense para que te veas reflejado a día de hoy como... te mete un británico también, como esa raza una o esas mujer. diferentes, una mujer, como esos diferentes grupos sociales conviven entre ellos o no conviven, porque al final acaba como acaba. Pero que es muy interesante ver cómo en películas que en principio parece que estás viendo otra cosa, te están metiendo un mensaje ahora lo has dicho y interesante. me ha recordado al típico chiste de van un inglés, un americano. Pues igual, pero sin chiste, supongo. Bueno, y bueno, o sea, muy rápido ya que hemos hablado de Noche Muertos Vivientes, El Amanecer de los Muertos con el centro comercial. Maravilla. es que eso Que también de Romero. No voy a entrar en la película, pero su idea original era como una crítica al capitalismo, al consumismo y tal, ¿no? Y en muchas entrevistas él dice que le llamaba mucho la atención porque la gente cuando veía la película fantaseaba con estar en el centro comercial, claro. y arramplar el sitio con perfecto todo. para estar en un apocalipsis zombie, en un centro comercial, tío. Sí, sí. Hablando del tema de los espacios, es muy interesante el cortometraje que hicieron a raíz de la película del el personaje que está en la armería, que está solo, con el que hablan por los carteles, por la azotea. Pues ahí hicieron un cortometraje que lo hicieron unos fans. Y está añadido como material adicional en el DVD, por ejemplo, viene. Y es el mismo actor, se prestó el mismo actor a hacerlo y está muy guay. Y es la visión de cómo él, que está solo con su cámara de vídeo, cuando los descubre a los otros y habla con ellos por los carteles, como cuando llega el perro. Está muy guay. Yo me compré la película exclusivamente por el material adicional. Ya no solo esto, sino que se curraron un material adicional de noticiario. Desde que empieza, desde el primer brote que hay hasta que todo se va de madre, te van poniendo en varios capítulos las noticias, tío. Y son una pasada, pero una pasada, de verdad. Si tenéis ese DVD o si alguien lo tiene y un día de Halloween veis la película, tío, poneros los extras también porque se lo curraron que te cagas. No es el típico material adicional de cómo se hizo y punto. Tanto el cortometraje como los demás que hay también. Al final, darle otra vez lo que hemos estado hablando, o sea, que hay más representativo de Estados Unidos en aquella época que un centro comercial, ¿sabes? Claro. Grabas la película en un centro comercial y estás representando a Estados Unidos y a esa cultura, pues, el consumismo y todo eso. Y me parece súper interesante cómo los directores y los artistas usan el lugar de la película para añadir significado que si se grabase en cualquier otro lado no tendría. No tendría, claro. Por ejemplo, ya saltando así a los espacios un poco más abiertos, una de mis películas favoritas, que es Lost in Translation, ¿la habéis visto? Todavía no. Todavía no. Yo sí la he visto. La voy a ver ahora en Navidad, que tengo vacaciones. Pues ¿y Her? ¿La habéis visto Her? ¿Tampoco habéis visto? Tampoco. Sí. Bueno, pues son dos peliculones que tenéis que ver, que ocurren en grandes ciudades. Lost in Translation es de Tokio, ocurre en Tokio, con Bill Murray. Y muy interesante ambas películas, porque en Lost in Translation, bueno, en ambas
te está presentando a un personaje, un protagonista, que a pesar de estar rodeado de gente, está solo, se siente solo, ¿no? Tanto en Lost in Translation, que es Scarlett Johansson, que es una chica que ha ido con su novio, ha ido a Tokio porque el novio está trabajando y ella pues está perdida en la vida, estudia psicología creo que es, pero no encuentra su lugar, no sabe qué hacer, si trabajar, si sigue estudiando, tal. Entonces, a pesar de estar rodeado de millones de personas, se siente sola. Es lo mismo parecido pasa en Her, que es esta película en la que se ha inventado un sistema auditivo en el que una IA, como las que existen hoy en día de Google y de todas estas cosas, te habla, ¿no? Y tú puedes mantener conversaciones. Entonces, él se compra una y es la manera que tiene de conectar con alguien porque no es capaz de conectar con personas físicas a pesar de estar rodeado de millones de personas. Y una cosa que iba a contar que me parece súper interesante es que Lost in Translation, la directora es Sofía Coppola. Bueno, pues supuestamente Lost in Translation está contando la historia de la propia Sofía Coppola, que por aquel entonces era pareja de Spike Jonze. Estaban casados, creo que se iban a casar, pero no estaban en un buen momento, como digamos, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Que Her es una película de Spike Jonze, el ex marido de Sofía Coppola. ¿Qué pasa? Entonces, tenemos una película con un mensaje de Sofía Coppola a Spike Jonze, porque en la película la protagonista ha acompañado a Tokio a su novio porque está trabajando de director. No sé si es un operador de cámara o algo así. Y la tiene abandonada. Está todo el día trabajando y no le presta atención. Entonces, ¿qué pasa? Que ella empieza a enamorarse de una persona mayor que ella, que también se siente sola en la vida, que es Bill Murray, que bueno, que tampoco voy a desvelar mucho más. ¿Qué pasa? Que ella está diciendo o está representando que en aquel entonces Spike Jonze no le prestaba tanta la atención que ella necesitaba. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que saca Her, Spike Jonze, y da su versión de la historia, ¿no? Su versión de, pues, cómo él se sentía solo, cómo él, una carta al... Yo incluso creo que puede haber un arrepentimiento, porque si cuando la veáis veráis que son historias tristes, historias de desencuentros humanos. Y ya para añadirle más, la protagonista de Lost in Translation es Scarlett Johansson. Y la voz de Her, de la que él se enamora, es Scarlett Johansson. Entonces, ¿qué pasa? Me parece que las tenéis que ver, que ambas van de la mano, porque son un mensaje entre parejas, directores de cine. Las dos me parecen unas películas grandísimas que usan la ambientación de las ciudades, tanto de Tokio como de la Her, creo que es así un poco que no tiene localización, pero es Estados Unidos y rascacielos y edificios altos. Y me parecen súper interesantes. Y además, no sé si sabéis cómo acaba. Voy a contar cómo acaba Lost in Translation, pero no es ningún spoiler porque solo voy a decir. Bueno, es que sea un poco spoiler. Pero ya está. Bueno, vale. Acaba. Un momento, lo voy a decir. Momento spoiler, pásalo un poco para adelante. La película acaba con un susurro. No sé si os recordáis, pero acaba con un susurro. Entonces, bueno, no lo voy a decir, pero lo voy a poner por redes, ¿vale? La película acaba con un susurro. Muy interesante porque no se sabe lo que se dice, los dos personajes. Pero yo sí sé lo que se dice. Tengo información secreta que desvela qué es lo que se dice. En la película no se llega a escuchar. Además, en los subtítulos te pone... inaudible. Sí, inaudible. Pero, ¿qué pasa? Que si te vas al guión, sí que puedes ver lo que se dice en esa escena. Entonces lo pondremos por redes. Ay, qué zorro. Y ya está, para que más que nada para no estropear un poco la película. Pero nada, eso era. Que me parecen dos películas súper interesantes de cómo una pareja o una expareja se da su versión de qué es lo que ocurrió entre ellos. Y además me parecen dos peliculones que son muy interesantes. ¿Sabes lo que molaría de verdad? Que las vendieran en un pack, las dos. Seguramente lo habrán hecho, seguramente. A ver, todo esto no está confirmado por ninguno de ellos, obviamente, pero claramente, al ser una pareja, haber
haber salido las películas en los momentos claves en los que sí, su ruptura y todo leer está entre líneas, claramente. está claro. Yo te compro la historia, sea o no verdad, la verdad. No, yo te la compro. Y yo de ciudades así grandes, aparte de las que mencionaba antes Alberto, de Woody Allen y tal, tampoco tengo mucho más. Mucho más. Yo tengo una que es 30 días de oscuridad. Ni No sé idea. si la habéis visto. Y además viene un poco por también lo que iba hablando antes Alberto del tema de los vampiros. Vale. Ujú. 30 días de oscuridad transcurre en Alaska, en un pueblecito de Alaska. Y en esta película es muy importante la localización porque los vampiros se van a este pueblo de Alaska porque allí hay 30 días Claro. que son de noche. Ujú. Inteligente. Entonces tienen 30 días en los que pueden comer tranquilamente sin ningún tipo de problema ni nada. Y bueno, hay un vampiro que se entera de que este grupo de vampiros hacen esto y pues tiene un poco de miedo de que descubran, o sea, que dejen descubrir a los humanos que ellos están ocultos y tal. Entonces va allí un poco a intentar, no sé, es un poco extraño. El prota es Josh Hartnett. Y bueno, no es una peli maravillosa, pero a mí como me gusta el cine de terror, sea bueno o malo, me lo veo Pues igual. Pues está interesante y mola un poco eso, el concepto de decir, vale, han sido tan listos de no me voy a quedar como por ejemplo, pues yo qué sé, cualquiera otra de vampiros, ¿no? Que están Sí. donde están y punto, ¿no? Pues ¿dónde me voy? O sea, aquí es 30 días seguidos de noche y a mí no me puede dar el sol, pues me voy aquí, ¿sabes? Otra de así de que me he acordado de ciudades grandes, no sé si la he visto, Akira, la de Sí. animación, No. que me he parece visto. una genialidad, pues eso, la ambientación que tiene la ciudad, porque cae una bomba nuclear, creo que es, bueno, no cae una bomba nuclear, pero entonces tienen que rehacer Neo Tokio, le llaman, y la vi hace poco y la verdad que era una de esas que llevaba mucho tiempo queriendo ver, y es súper interesante. Pues el post-apocalismo que se puede ver en la ciudad y también lo conecto esto con dos películas que he visto también post-apocalípticas que además son de directores españoles y que seguramente no conozcáis, pero que recomiendo para aquellos que pues que ya no sepan qué más ver. Y que están las dos en Filmin, si no me equivoco. Una de ellas es Cramps, de Miguel Jansó se llama. Salió en el 2015 y esta es una locura, es una paranoia de creo que se rodó en Sudáfrica. La ambientación está muy guapa, es como un sitio apocalíptico, ¿no? Que donde quedan muy pocos habitantes en el mundo. Y tiene cosas tan cómicas como que no sé qué año es, no sé si es 2050 o no se dice el año, pero por ejemplo a ellos les rezan a Michael Jordan, por ejemplo, tienen un cuadro de Michael Jordan, entonces todos los días le rezan a Michael Jordan que por favor, es como su dios, ¿no? Y luego hay uno que es como el típico que intercambia dinero por objetos, ¿no? Por ejemplo, hay una pistola de plástico que la cambian, por ejemplo, por $30 de eso, ¿no? Entonces un contrabandista o lo que sea, no sé cómo se llamaría. Entonces el objeto más valioso que tiene el protagonista es un vinilo de Michael Jackson y entonces lo tratan como si eso fuese pues la joya de la corona. Hombre, normal. No me creo que vaya a cambiar el disco de Michael Jackson por mí, te lo agradezco, tal. Entonces es muy interesante ver como en un futuro, dentro de 1000 años, también le rezan, creo que una cosa que mencionan mucho es al artista Carrefour. que es el que creó la pistola de plástico, que es una pistola de plástico que te puedes comprar en el Carrefour por €1. Claro. Y dice, sí, como el gran artista Carrefour primero, no sé qué, tal. Entonces tiene ese tipo de toque cómico que es muy interesante. Y la otra que quería comentar, que es también de un director español, que se llama Mauro Herce, que también es de 2015, y esta es bastante más introspectiva, porque se llama Dead Slow Ahead en inglés, ¿vale? Es una película que es como un documental que me parece muy interesante porque estoy viendo este tipo de documentales últimamente mucho y es una película muda, como quien dice, ¿vale? Eso no sigue la historia de un personaje, sino que es él en un barco
de estos de transportes enormes de que trabajan trabajadores que con grúa un carguero, ¿no? Vale, un carguero. Pues entonces tiene una iluminación guapísima porque el documental transcurre dentro de este barco y solo con la música y con los diferentes planos del barco carguero te está enseñando un mundo apocalíptico que es que parece que se acaba el mundo, ¿no? Esas grúas enormes levantando montones de arena o de agua, y me parece muy interesante para verlo tranquilo una noche o una tarde y ponerte los cascos y quedarte solo viendo las imágenes, escuchando los ruidos que hace el mar y los ruidos que hace todas estas maquinarias, y súper interesante, y además de un director español. ¿Algo más? Nada, familia. Yo es que tengo otra película que la vi hace 3 días y me parece que es la mejor película que he visto en mucho tiempo. Madre mía. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a cortar el programa sin que la digas? The Witch, no sé si la habéis visto. La Bruja. Sí. La Bruja me pareció flipante el otro día, la vi en el autocar de Almería, Córdoba. Y madre mía, no es muy recomendable verla en una autocar llena de gente porque hay escenas así un poquito no hasta para todos los públicos, pero me parece genial como es una familia que es una familia creyente que lo expulsan de su poblado y se va a vivir como a las afueras, ¿no? Al lado de un bosque. Entonces hay momentos en los que los personajes se adentran en el bosque y tiene muchísimos planos del bosque enseñándote la grandeza de la naturaleza, que por aquel entonces ni existía ningún avance tecnológico, ¿no? Sino que había fuego y poco más. Y cómo los personajes son tan pequeños en comparación con el bosque, y cómo muchas veces te muestra planos donde los personajes están al fondo del bosque, muy pequeños, que casi imperceptibles, y los oyes hablar pero casi que no los ves, y me parece súper interesante la atmósfera que han conseguido en esa película. Yo es de lo mejor que he visto en los últimos años, y me parece súper recomendable. Es de la productora A24, que si lo conocéis pues todo lo que está sacando es muy recomendable, y además combina muchas leyendas de la literatura, la Caperucita Roja y todo este tipo de leyendas así de fábulas y todo este tipo de leyendas urbanas, que me parece súper interesante en ese aspecto también. Y el director de The Witch va a sacar ahora la que del por cierto, Faro, ¿no? Creo que es la... Ah, sí. Es la primera película del director, me parece. Sí, es una trilogía. El Faro. El Faro. Ah, sí, que la estrenan ahora en enero. Sale el de Crepúsculo, no me sale el nombre. Sí, por Robert Pattinson. Robert Pattinson y el Willem Dafoe. Sí, eso. Hostia, tío, y se me ha olvidado la isla mínima. La isla mínima con las marismas, o los planos de arriba que tiene de las marismas. Es flipante cómo te mete en ese ambiente de decir, joder, tío, es que estamos en la mitad de la nada, es que podría pasar cualquier cosa. Sí, que aquí no se entera ni Dios. Y no se entera ni Dios porque acá estamos rodeados de naturaleza. Y como las marismas a mí me recuerda también los planos que hacen desde arriba, me recuerda como un cerebro, ¿no? Como que está todo interconectado y cómo funciona. La verdad es que esa película rompió mucho no sé, sí, a mí me parece esquemas de lo que se estaba haciendo en el cine. A mí me parece, y fue un acierto absoluto. El inicio de una época que está viviendo ahora mismo el cine español. Yo creo que puede ser precisamente para mí es el inicio, ¿no? Para mí por lo menos es la película que siempre recomiendo, creo que es de 2015 o así. Sí, 2014 creo. Sí, por ahí. Bueno, y a partir de ahí empezaron a salir este tipo de películas que han subido muchísimo el nivel. Y a mí es una de mis películas favoritas del cine español. Has dicho El Bosque hablando de La Bruja, bueno, está El Bosque de Shyamalan. También, sí, además lo usa mucho también esta película porque en la de Shyamalan hay un ente o lo que es como que la llama, que viste de rojo, creo que es, ¿no? Y en esta también, en la de La Bruja también. Entonces, a mí me parece súper interesante la película. Por ejemplo, voy a mencionar Mad Max. Ah, también, claro. El tema del desierto, ¿no? De la lucha por el agua, de toda esta historia. Pues muy importante el espacio en esta película. Sí, no. Yo ya no la recuerdo, pero la última me parece un peliculón tremendo, la de Fury Road. Sí. La nueva, ¿no? La de Charlize Theron y... Pero yo me parece que no hacen mucho hincapié
en sacar planos así amplios. No, porque como se va más con el tema del tema feminista, ¿no? Que tiene en Sí. este caso en esta película, pasa un poco desapercibido el tema del pero espacio. sí que por supuesto pero está obviamente ahí, vamos, por supuesto está ahí. Pero que no es eso como otras películas. Ahora que me acabo de acordar, la de esta de Leonardo DiCaprio que pelea contra el oso. Ah, sí. El Renacido. El Renacido. Sí. Por ejemplo, esa sí que tiene planos muy chulos. A mí esa película me encantó. Sí. De él en la nieve andando y te muestra un plano súper amplio con él diminuto en la nieve, como diciendo, joder, este tío las va a pasar putas para salir de aquí vivo, ¿sabes? Y sin embargo en esta película sí lo hace, pero yo en Mad Max no recuerdo tanto ese tipo de planos. Pero bueno. Hay algunos a lo mejor de las persecuciones que se ven desde arriba, los coches pequeñitos por mitad de este infinito. Yo esa película la vi en una pantalla IMAX, que no sé si habéis visto alguna película en ella, pero son como el doble de las normales y el sonido era, bueno, flipante. Y vamos, para mí fue directa al top 10 o top. Hombre, esas películas, si tienen la oportunidad de verlas en sí, porque luego la ves en la pantalla de Dunkerque, por ejemplo, de Christopher Nolan, ¿no? Que está creada para esa película. O la ves en el cine, o yo no pude verla en el cine y la tuve que ver en mi casa, y además con el volumen bajo. Y luego me dijeron, has cometido un error tremendo, porque hay un reloj sonando toda la película, ¿no? Hay una ambientación sonora durante toda la película, y a mí me encantó la película habiéndola visto así, y un día que esté en algún sitio donde pueda ponerla toda hostia, la volveré a ver con la ambientación sonora propia, ¿no? Pero es una de las películas que me ha dado mucha rabia no poder ver en el cine. A mí es una de las cosas que me gustaría aprender ya sobre el tema del sonido en el cine. La ambientación sonora, ¿no? Sí, porque yo no llego a... O sea, lo aprecio, ¿no? Sobre todo cuando me pongo los cascos y tal que tengo. Pero no llego tampoco a poder valorarlo tanto como... Así que a ver si algún día... se quiere venir algún especialista del sonido en el cine y nos habla de ello, ¿no? Hay un micro libre aquí, que lo estamos viendo ahora mismo aquí, mira qué solo, qué triste. Y que venga alguien que lo ocupe y que nos ilumine con el sonido. Voy a aprovechar ya así para cerrar un poco el de y una peli que han estrenado hace poco, que es Doctor Sueño, que la quiero recomendar porque la verdad que me gustó bastante. Pero viene para hablar en el tema de la importancia del espacio de El Resplandor. Sí, de Shining. Que obviamente el hotel... Sí, en la peli de Kubrick no, porque hizo lo que le dio la puta gana. En realidad, pero bueno, pero se sabe que en la novela y tal, que el propio hotel es un personaje más, es el protagonista. El protagonista. Es verdad que en el Doctor Sueño hay muchos más espacios, pero aparece el hotel y se le da la importancia que creo que debería de tener en la primera, en la de Kubrick. Termina como tiene que terminar, por fin. Y bueno, pues dejarla ahí. A mí The Shining me parece, a mí es una de mis películas favoritas de terror, si no es la que más está por ahí. Y leí hace poco que lo que hace Kubrick es que te graba partes del hotel, pero cuando hay a lo mejor un cambio de plano, hay algunos momentos en los que no corresponde la parte del hotel con la siguiente que te muestra acto seguido. Sí. Entonces, ¿qué te hace? Que te pierdas. Que te pierdes, claro. Y que de repente ya no sabes dónde está el personaje, pero no significa que sea algo malo. No, claro. Te está dando... Lo que pretende, su pretensión es... Está jugando contigo. Claro, pero entonces es muy inteligente como... En vez de usar una línea, digamos, de tiempo lineal o de espacio en este caso, te está cambiando el espacio y te lo está modificando para modificarte a ti la visión de que de repente diga, hostia, tío, y esto ha cambiado un poco la luz, ha cambiado el pasillo, ha cambiado tal. Y a mí es de mis películas favoritas porque me parece que está increíble. No he visto la de Doctor Sueño todavía. Muy recomendable. Está guay porque le gusta Stephen King, que no le gustaba la de Kubrick, y creo que para los fans de la de Kubrick es una maravilla. O sea, tiene una cantidad de easter eggs, de estos, de guiños, el hotel aparece y increíble como lo han hecho. No estoy haciendo nada. Vela. No, y los personajes muy guapos. Vérsela. Yo es que, yo qué sé, como a Stephen King no le gustó la otra, que a mí sí, y esta sí le ha gustado, digo, no sé yo si me atrevo. No, pero si te gustó la de lo Kubrick... que ha dicho es que a la gente que le gustó El Resplandor de Kubrick le va a gustar. Eso es lo que ha dicho literalmente. Sí. No, pero ya él también le ha dado su visto bueno. Sí, pero que a la otra no se lo dio. La frase la frase literal que he leído suya de una entrevista es: a los fans del Resplandor de Stanley Kubrick
les va a convencer, les va a gustar. Sí, sí. O sea, si es te como gustó la de Kubrick, te va a gustar. que no quiere decir que a él no le guste, pero que, bueno, que ya está. Que es que a él no le gustó una mierda la de Stanley Kubrick, bueno, porque tuvieron ahí un peleón digno de un podcast entero, vamos. No sé si alguien lo ha hecho ya y me lo escucharía, porque es muy interesante la historia que hay detrás de... Pero yo qué querés que te diga. de yo Kubrick entiendo que a él es el autor y a él es eso, pero la película de Kubrick para mí es un peliculón. Sí, es una buena es película. que son... Está como por detrás, es que Sí, son sí, como algo entre rencillas ellos, ¿no? Algo personales entre ellos, que sí. Kubrick quiso plasmar en la película y cosas que quiso cambiar a posta, como que previamente ya había... Hay por ahí un vídeo en YouTube que lo explica de puta madre, tío, y que dura como muchísimo, que me da muchísima pereza, pero que lo he visto alguna vez a trozos y es súper interesante, o sea, digno de un hilazo de Twitter para que todo el mundo lo sepa, ¿sabes? Pero es muy interesante y por lo que Stephen King decidió hacer su propia película del Resplandor, que es la que yo vi de pequeño, porque mi padre es muy fan de Stephen King y he visto prácticamente todas las adaptaciones que hay al cine de Stephen King, incluidas pues, unas cosas horrorosas que hay por ahí que no podría ni comentarlas, vamos, pero que las he visto y las he visto muy pequeño además, que me crearon muchos traumas. Y la escena del baño de la mujer de la bañera, la de Stephen King, la película que realizó Stephen King con no sé qué director, es la típica película por la que de repente tú de un día para otro no puedes ir al baño solo durante muchos años, bueno, cuando eres un niño. Pues esa para mí fue la razón. O sea, mucho más... Claro, la calidad de grabación pues también es peor, todo eso, pero eso en ese momento no lo valora porque no era un crío, ¿no? Y me pareció... Es mucho más oscura la película de Stephen King que la de Stanley Kubrick. Es muchísimo más oscura. Pero claro, tendría que volver a reverla porque seguramente ahora sacaría muchas cosas que devalúan la película mucho, ¿no? En muchos sentidos. No, seguro que no han envejecido igual la de Kubrick que la de Stephen King, eso seguro. Pues bueno, familia. ¿Vamos a terminar? Sí, que con nuestras recomendaciones ya de Vale, algo... Antes de terminar con el tema de los espacios, no hemos mencionado ninguna serie, nos hemos limitado a peli. Yo también quería mencionar una serie. Yo quería mencionar al menos Perdidos, que aunque no transcurre en un único espacio, que sabemos que tiene muchas temporadas y transcurre en muchos sitios diferentes, pero quiero mencionar Perdidos por la importancia de la isla en la serie y todo lo que transcurre en ella y alrededor de ella y de sus personajes. Me da igual los que odiéis el final. Yo al final a mí me encanta. Yo la al final la serie me da igual los que la odiéis. Me parece una obra de arte que pasará en el tiempo y ya está. Tanto la serie como JJ Abrams, desde aquel momento yo le hice la cruz. Pero si no has visto la serie. Sí, la he visto entera. ¿Sí? Sí, gente estúpida haciendo estupideces. No tiene más. Sí, lo siento, pero no me podéis decir que no. Toman malas decisiones. Sí, constantemente. Y es realidad que las peores es una realidad que yo no empatizo demasiado con ninguno de los personajes. Que yo entiendo que si la veía en su momento, que fue la primera serie con el boom, eso es lo que hay que entender. Eso es lo que hay que entender. Pero tú no la puedes defender a día de hoy. No puede. Claro que no, o sea, si saliese hoy sería basura, pero igual que todas las series que están saliendo a día de hoy que son imitaciones de Lost Perdidos. in Space, que es una serie de Netflix que es literalmente Perdidos, Lost in pero en el Space. espacio. O sea, es promete lo que vende y vende lo que promete, o sea, Lost in Space. No es es tanto el lo movimiento mismo, porque pero en el espacio. yo no la vi justo cuando salió, yo me enganché más tarde. Pero tengo que reconocer que para empezar en el mundo de la serie, la gente que no era seriéfila y que se encontró con Perdidos, el tema del cliffhanger, todas estas cosas que ahora estamos tan familiarizados con ellos, fue una novedad que te tenían enganchado. Pasaban tantas cosas, había tantos el movimiento fue muy bueno. Que eran muy interesantes. Pero a mí que se fue de madre también puede ser. Y todas las teorías que se iban generando semana a semana. Claro, porque yo la empecé a ver a partir de hace una temporada, que la echaban en la 2, me parece. Sí. Y tú te metías y era una locura. O sea, la gente... Estamos hablando de hace 10 años, como si fuese hace ya 50 en la 2. Había blogs, tío, que la gente comentaba el capítulo, las teorías que sacaban de ellos, había quiz, había de todo, tío. O sea, fue un boom. En plan. Las series de ahora, yo creo que le deben muchísimo. Sí, Juego de Tronos, por ejemplo, le debe mucho a Perdido. O sea, yo creo que desde Perdido, la siguiente que ha creado así
el siguiente boom. Sí. Bueno, Breaking Bad tuvo un boom grande también. Sí, pero más bien al final cuando estaba acabando la serie. Porque al principio, las 2 primeras temporadas... Breaking Bad en realidad también con el desierto donde vive, donde también tiene muchísimo de esto que estamos hablando. Y otra que quería comentar yo, que está ahora mismo terminando, quedan 2 o 3 capítulos para que acabe la 4ª temporada, que es Mr. Robot, que no sé si la habéis visto, pero si no la habéis visto yo le daría una oportunidad. Para mí es una de las mejores series de la historia. No he visto todavía ni The Wire ni Los Sopranos, sé que son las 2 que todo el mundo dice que es la mejor del mundo, no la he visto. Pero quitando esas 2 que no he visto, yo la pongo en un top 3, top 5, sin duda. Me parece una serie enorme, una historia muy buena, pero aparte, en términos técnicos, me parece lo mejor que se ha podido hacer seguramente en televisión. Tiene una narrativa visual. Una de las cosas que usan, por ejemplo, es que nunca te ponen al personaje centrado, siempre te lo ponen en uno de los dos. Lo que hablamos el otro día de la cuadrícula esta de los 3 tercios, nunca te lo pones centrado, siempre te lo ponen en el cuadro inferior derecho, a la izquierda, arriba. Me parece una serie buenísima en el aspecto técnico. Hay no quiero hacer spoilers, pero hay un capítulo que está rodado casi en su totalidad en plano secuencia, que es flipante. Luego la intro de la serie cada día o cada capítulo, por ejemplo el otro día que vi uno fue del Coche Fantástico, y te ponen la música del Coche Fantástico y hacen como una parodia del Coche Fantástico. Hay otra que lo que te hacen es como si fuese una sitcom, y en cada capítulo innovan tanto, sobre todo técnicamente, que es que me parece, yo no entiendo la poca repercusión que está teniendo. Bueno, entiendo que había un parón de 1 año a 2 años y que eso le habrá quitado muchos fans. Sí, porque cuando empezó como muy fuerte, pero aparte de ello, yo se lo recomiendo a todo el mundo que veáis por lo menos la primera temporada, que no leáis nada por internet, porque tiene un giro en la historia bastante importante, que si no lo sabéis, no buscáis nada, poneros, creo que está en Amazon Prime, lo ponéis los primeros capítulos y me parece flipante. Y a partir de la primera temporada pasa una cosa en la que empieza a reinar el caos. Y se convierte un poco en una historia apocalíptica en la que Nueva York parece una ciudad distópica, todo lleno de basura, de mendigos, de hogueras, y es flipante ver cómo Nueva York y los parques de Nueva York y las calles de Nueva York están pues llenos de mendigos, de basura, de hogueras, todo súper oscuro, con niebla, una ambientación súper buena, así que se la recomiendo a todo el mundo. Pues hay otra serie también en la que Nueva York es súper importante, Mad Men. Sí, no la he visto todavía. Que está súper bien. Para mí es yo creo que es de las mejores series. Y luego de David Simon, de Deuce, que son 2 temporadas nada más y no ha tenido tampoco mucho éxito, porque las series de este hombre no suelen tener mucha importancia hasta que pasa ya un tiempo y la gente la vuelve a ver. Que va sobre el auge, o sea, el nacimiento de la industria pornográfica en Nueva York en los años 70. Es que estamos saturados de series, súper dura. De películas, estamos saturados de series de películas, entonces es normal que no triunfe ninguna. Y ya hemos dicho que Juego de Tronos ha sido la que más repercusión ha tenido y ya se nos ha olvidado. Entonces, bueno. A ver, The Witcher. A ver, pero... Dicen que está bien, ¿eh? Dicen. Se estrena... Mañana. Bueno, mañana de cuando se grabó el programa, claro. Bueno, cerramos con unas recomendaciones navideñas. Venga, si queréis. Venga, ¿quién empieza? Yo no tengo... Yo es que cuando llega Navidad, a mí no me apetecen ver películas navideñas. Claro, o sea, de verdad que tienes pendiente. La primera que me apetece ver cuando llega Navidad es Harry Potter. No sé por qué. Harry Potter 1, no sé, creo que hay nieve en Harry Potter 1, igual es por eso. Que no sé por qué nosotros tenemos, que es otra cosa que habría que analizar. Porque en Córdoba, yo por lo menos cuando pienso en Navidad, pienso en nieve. Blanca Navidad. Cuando no ha nevado, nevó un año y bueno. Entonces... Harry Potter es de las primeras que me vienen cuando llegan a estas fechas. Y la otra, que todavía no he visto este año, pero que siempre toca, es Pesadilla antes de Navidad. Aunque no va... Bueno, sí va de Navidad, pero Halloween. Mira, Pesadilla antes de Navidad es una peli que he visto muchísimo, quizás demasiado.
para la gente que dice, ¿cuándo se ve Pesadilla antes de Navidad? ¿En Halloween o en Navidad? Y la gente dice, las dos veces. Yo la recomiendo mucho más en Halloween. He llegado a la conclusión, después de verla muchas veces, que no es tan navideña como quiere parecer. Bueno, sí. Yo siempre la veía en Nochebuena con mi hermano, pero es verdad siempre la echan en 4. Que a raíz de hacerla la he hecho en teatro con alumnos, ahora la trabajo en doblaje por el tema de las voces de los monstruos y la he visto ya tanto que cada vez que la veo me parece menos navideña que la anterior. Está ahí entre medias porque por lo visto a Tim Burton se le ocurrió, por lo visto que vio que estaban quitando la decoración de Halloween y estaban poniendo la de Navidad, claro. Entonces se le mezcló ahí los conceptos. Porque, bueno, una cosa que la película no es de Tim Burton. O sea, Tim Burton escribió el productor. La historia también, el guión creo, o la historia también sí. Es de él, pero el director otro. Sí. Es Henry Selick. Y esa es una de las que a mí me apetece, por ejemplo, siempre. Pues Henry Selick se tiene que sentir como la mierda. Sí, es verdad, porque todo el mundo cree que es de él. De Tim Burton, claro. Dice, Pesadilla No, Tim Burton no la ha dirigido. No. De hecho, pues mucha de aquí gente le mandamos un abrazo muy fuerte a Henry Selick. Yo, mis fijas navideñas siempre son Solo en Casa. Claro, sí. Yo la vi el otro día. Solo en Casa. La que me vi ayer, que es Love Actually. Ah, vale. Sé que aquí a lo mejor no soy muy fan. Esa otra de lo que dicen, que Love Actually transcurre en Londres. Es una de las que digo que tú puedes ver la cultura inglesa perfectamente, pero, por ejemplo, en Londres no nieva. En Londres es muy raro que nieve y sin embargo en Love Actually la escena pues vaya pasta en camiones. No me fijé ayer realmente si había nieve o no. Lo que está siempre es la calle mojada. Siempre están las calles mojadas. Pero hay nieve, sí. No me fijé. Claro, y es lo que criticaban. Yo creo que sí, que tiene una escena final bonita, ¿no? Que creo que nieva. Si es la del primer ministro, que cae confeti, tío, no es nieve. Si hay nieve. Si hay nieve, venga, tío, la vi anoche que obligué a unos colegas a verla y no me acuerdo de la nieve. A lo mejor hay nieve cuando va el otro a Francia a buscar a la portuguesa. A lo mejor ahí hay nieve, pero es Francia. Cago en la mar, vamos a tener que verlo otra vez. Bueno, da igual. Dejádnoslo en los comentarios. Love Actually, una de mis favoritas navideñas. Sé que es una mariconada y que es cursi, pero a mí me encanta y me encantan las tramas que contiene, me encanta el reparto y me encanta cómo conectan todas las tramas. Love Actually. Cómo conectan todas las tramas entre una y otra, aunque sea con una cosa mínima, ¿no? Como de que esta es vecina de la otra, que es hermana del otro, que tal. Me encanta. Solo en Casa. Los Gremlins. Una de mis pelis favoritas navideñas. Porque, bueno, es navideña pero no es cursi y está guay, clásico de los 80. Y luego, pues no puedo dejar de mencionar, por supuesto, La Jungla de Cristal. Sí. La Jungla de Cristal como pues peli navideña. Yo la vi el otro día por primera vez. Pues yo le regalé a Rafa hace poco la colección y tengo que hacerme una maratón de La Jungla de Cristal. Ahora en Navidad puede ser buen momento. Está genial la película, pero tampoco yo creo que lo de que es una película navideña un poco menos. Claro que sí. Bueno, y bueno, la de Schwarzenegger, de que le quiere buscar el juguete la del padre. Sí. Esa también es una de las fijas. Sí, yo vi el otro día La Jungla de Cristal y me pareció un peliculón, la verdad. Está guapísimo. Ya, lo que o sea, era una de las que llevaba mucho tiempo queriendo ver. Y lo que pasa es que había visto media película en GIFs. En GIFs de internet. Y la verdad que me sorprendió. Me sorprendió gratamente, la verdad. Pues yo voy a recomendar un clásico, Qué bello es vivir, de Frank Capra, que yo creo que eso hay que verlo siempre en Navidad. Luego, Cuento de Navidad, también. De Dickens. ¿Y qué más tengo por aquí? Bueno, ¿de esa cuál? Porque hay tantas versiones. Sí, me imagino que estás hablando de la de Jim Carrey, ¿no? Que es la no, una antigua. Ah, vale. Que es del 51, creo. Sí. Y luego ya una que vi el otro día, que es Krampus, Maldita Navidad. Que... Sí, la recomendaste por el grupo, te la tengo guardada. Buenísima. O sea, ¿pero la estás diciendo en serio? Lo digo en serio. Sí, está en Netflix esa, ¿no? Es que dice, tenéis que ver la Krampus. Sí, está en Netflix. Tenéis que ver la Krampus. La veo y digo, madre mía, Alberto, lo que me ha recomendado. me voy a tu Letterboxd, le tienes un 4. Es que está muy guapa. Un 4 sobre 10. Sí. Y esa está muy guapa. Es que está muy guapa, de verdad. Yo no entiendo.
Es que... Pero vamos a ver, Alberto. A ver, no es una gran obra de arte, Se puntúa. pero tiene... Cuanto más mejor. Claro, pero es que es muy buena. Tiene una escena con unos muñecos que Sí, cobran tío, vida. sí, Pero bueno. muy buena, no le pongo un 4. Tenéis que verla. Me vais a entender. Sí. Yo me Yo la voy a poner este domingo. Y mira, me parece que le di un 2 o un 3. ¿La has visto? Sí, la vi el otro día. ¿Un 2? Pero si tú le has dado un 4. Pero que se merece un 4, ¿no? Un 2, o sea, un 4 y un corazón le puse también. Ah, un yo el like. corazón no. Empieza bien, así, con una ambientación guapa, pero luego ¿Y los se va. actores? Se va. La Es Toni que Collette, Se está quedando. lo digo en serio. Bueno, No lo A entendemos. mí me recuerda a una que hay que se llama San Nicolás, que es como... es que va de San Nicolás. Ah, no, San Nicolás es en realidad Santa San Claus. Nicolás ¿no? es Santa Claus, pero hay una peli que es San Nicolás, Sí. que es un Santa Claus diabólico. Claro, es de eso. Sí, Que sí. por eso digo que Krampus, digo que me recuerda a la de San Nicolás, pero que San Nicolás es una peli, que también Sí, la puedes sí. buscar y te va a gustar tanto como Krampus, seguro. Un 4 Como seguro. mínimo. Bueno, pues yo qué sé. Pues bueno, familia, hemos llegado al final de este maravilloso programa. Y nada, recomendaros, no, pediros que nos compartáis, que os suscribáis como hemos pedido al principio del programa. Que nos y- recomienden películas también y para que nos Navidad. recomendéis ¿Tenéis películas alguna? y que nos recomendéis temas de los que queráis que hablemos, que tengáis curiosidad que os surjan durante escuchar este podcast y los anteriores que tenemos ya. Recordaros que estamos en YouTube, en Evox, en Spotify, que estamos en Twitter también, en Instagram, ¿vale? Para que estéis al tanto de todo. Y que muchísimas gracias por estar ahí y nada, pues que paséis unas felices fiestas o que hayáis pasado unas felices fiestas, sea cual sea. Espero que nos escuchéis prontito y que todavía quede alguna fiesta que celebrar. Nada, familia, nos despedimos desde aquí. Ojo, y en Radio Dignidad, ¿eh? Y en Radio Dignidad, No se olvide. ojo, Sí, muchas gracias. que nos ceden el espacio maravillosamente y a los cuales le agradecemos muchísimo, que sin ellos no podríamos estar grabando Aquí esto. en Rey Heredia. En el Centro Cultural Social Rey Heredia, en Córdoba. Muchas gracias a todos por escucharnos. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Y feliz Navidad. Puta Alberto, tío. Buena película, de verdad. Dice, buena película. Veo un 4, tío, pero este cabrón. Y ahora encima me lo dice a la cara. Pero que lo digo en serio. peliculón. Y no le puse un 5 porque Pero coño, se me hizo muy corta. No, le falta algo, para el 5 le falta.